Y vamos arriba una vez más para que sepas, acá estamos con toda la información, el análisis. Y yo les estaba por decir que todos los ojos están puestos en el Senado de la Nación, hasta que la vi. Marcela Pagano. Ay, buenas tardes, Edi, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien. Lo importante hoy, por supuesto, pasa por el Senado, pero crucialmente con lo que políticamente sale de esta discusión. Ya sabíamos que la probabilidad de que este acuerdo, esta renegociación con la deuda externa saliera es casi un hecho. El punto es, en el día de hoy se dieron determinadas situaciones que mostraron fuertemente las internas que hay. Y ya no estamos hablando de internas con aspiraciones presidenciales para 2023. Ya cada funcionario empezando a hacer su juego, buscando un lugar preponderante en la escena pública. Vamos a estar contándote en un ratito qué dijeron cada uno de los oradores, algunas perlitas como un Martín Lustó citando el libro de Cristina Fernández de Kirchner, pero también un funcionario de Guzmán criticando la política energética de su ministro. Estoy hablando de Darío Martínez. En un ratito te voy a contar un funcionario que en rango... Sí, que por ahí nos quedamos sin gas, ¿no? Que debe obedecer a Guzmán. Esa es la vida real de todos nosotros en estas internas idas y vueltas, dimes y diretes, y que se va a repetir, según todos los cálculos previos, después con Rosario Ayerdi y los compañeros del equipo vamos a estar viendo, se va a repetir un poco el escenario que se dio ya en la Cámara de Diputados con la media sanción, donde el oficialismo va dividido y la oposición es la que sostiene, por lo menos en términos potenciales por ahora, falta un ratito para la votación nada más, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Situación inédita en la República, en la Argentina, donde un acuerdo con un organismo internacional es sostenido por una mayoría compuesta más por opositores que por oficialistas. Y lo que tenemos también es sin precedentes una discusión con el Fondo Monetario Internacional que hable las aristas de una crítica. La crítica hacia cuál es el verdadero programa económico que tiene entre manos el gobierno. ¿Hay ajuste o no hay ajuste? Los números en rigor no requieren interpretación, los números son fríos, sin embargo, posturas disidentes. Y mirá lo que decía hoy el presidente sobre esta situación. ¿Habrá o no ajuste? Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy, que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más, ya mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia. Y escucho hablar mucho de... Ahí estaba el presidente de la Nación entonces diciendo que no hay ajuste en la Argentina. Bueno, están convirtiendo la discusión económica del país en un tema semántico, ¿no? Si hay ajuste, si no hay ajuste, porque hay algunos compromisos que se asumieron con que el Fondo Monetario aceptó inversiones que se mantengan en temas sociales, en temas de ciencia y tecnología y algunos más, pero también se exige alcanzar en determinado momento el equilibrio fiscal y si no están garantizados que los ingresos vayan a ser mayores en las arcas del Estado, para alcanzar el equilibrio fiscal va a haber que gastar menos. Y eso se llama ajuste, ¿no? Claro, sí. No está explicitado, Edi, en rigor, en este programa económico, de dónde va a venir esa afluencia de capital, los ingresos extraordinarios que Argentina necesitaría para llegar a un déficit fiscal cero. No se vislumbra. Por otro lado, todos los economistas, incluso los propios de gobierno, saben perfectamente que este acuerdo con el Fondo Monetario no es que te deja con las puertas abiertas para ir al mercado financiero a un endeudamiento, si se quiere, eficaz. A un endeudamiento en donde las empresas puedan volcarse a buscar, por ejemplo, financiamiento en Wall Street con cotización. Cosas que hasta hace unos pocos años Argentina podía hacer. Hoy las empresas argentinas valen muy poco. Eso no es que regresa de un día para el otro. Lo que falta es el trazado, esa escalerita que se supone es el puente para llegar a ese déficit fiscal cero. No se termina de entender y hacia allí apuntaron las críticas también de la oposición hoy. ¿Cuándo va a comenzar en la República Argentina la conversación de generar una matriz productiva que nos permita planificar mayores ingresos que no tengan que ver con las estacionalidades y los precios que se le ponen a las commodities, particularmente a los productos que más ingresos le generan a la Argentina, que son los granos y los cereales, y que uno vive todo el tiempo en que entra más por esto o entra menos por esto,
y ahí se termina definiendo la política concreta de todos los días y cómo se redistribuye el ingreso en el país, en todo un país. Y decimos esto un día antes de que el gobierno, en teoría, le declare la guerra semántica, por lo menos, o desde lo discursivo, a la inflación. En teoría, mañana hay un relanzamiento de gobierno que esconde políticas antiinflacionarias. En realidad, nada nuevo. Por lo pronto, hasta ahora, la información que tenemos es que van a poner más presión sobre las herramientas que ya hasta ahora utilizaron, sobre todo aquellas que considera el propio gobierno le han resultado durante la pandemia, por ejemplo, el control de precios. Y la etapa de hoy de PQS va a ser precisamente esa, la guerra a la inflación y lo que viene detrás y, sobre todo, te prometo esto, los principales temores del gobierno por lo que está viniendo ya en estos días en materia de inflación. A espaldas nuestras, ustedes están viendo, estamos sobrevolando el Congreso de la Nación, la zona del Congreso de la Nación, con nuestro dron. Hay 3 móviles instalados allá, pronto vamos a estar ahí. Pero bueno, Rosario Ayerdi, estamos arrancando, ya arrancó a las 2 de la tarde, la sesión de senadores y lo que estamos esperando es que arranque la votación en algún momento de la noche. De naranja mecánico, Rosario Ayerdi hace su entrada al estudio. Mirá qué belleza hoy el color de Rosario. Naranja, ¿cómo están? La verdad que ¿Cómo están? da ganas a veces de mirar la tele porque decís, mirá cómo está vestida. Rosario hoy vino de color engamada. Le damos la bienvenida a Rosario y también a Martín Angulo y a Dari Miraji. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, 40 oradores hay en el número 26. Vamos, está hablando Escarpín, que es un senador de Juntos por el Cambio. No hay oradores que sean del círculo íntimo de Cristina Kirchner. La estrategia fue la misma, repetir lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Qué vimos en la Cámara de Diputados? Votos en contra del oficialismo, pero ningún discurso de la cámpora, ningún discurso del kirchnerismo duro. En esta sesión va a pasar exactamente lo mismo. Obviamente quien va a hablar es José Mayans, presidente del bloque, pero que adelantó antes de que comience la sesión que iba a votar a favor. La ley va a salir, se están ajustando los discursos. Cristina Kirchner inició el debate, abrió la sesión, después se fue y ahora de vuelta está en el recinto para volver a ajustar los debates y los oradores que hay en esta noche. Pero seguramente hoy ya tenemos ley. Lo que sí fue hoy, José Mayans, sí, que es formoseño y responde al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, ¿no? Y que los gobernadores cobran una relevancia absoluta en esta discusión y cada uno defendiendo también su propia gobernabilidad. Decía que hoy todo pasa por la discusión en el Senado, ¿no? Y tratar de leer entre líneas incluso aquellos cruces, se diría, aquellas situaciones que los gobiernos tratan de esconder, por ejemplo las internas, y hoy la interna de la energía quedó muy clara con esa carta de Darío Martínez que en un ratito vamos a mostrar, un funcionario del área de energía que está advirtiendo sobre la imposibilidad de Argentina de pagar sus cuentas en materia energética, no estamos hablando de otra situación. Les decía, toda esa discusión, puertas adentro, pero puertas afuera, una calle que también fue muy movilizante. Realmente veíamos gran cantidad de gente en distintas aristas del microcentro porteño. Sí, lo advertíamos ayer que el vallado del Congreso no iba a desestimular la movilización. Se está tratando un tema que para distintos sectores de la militancia política son cruciales y muy movilizantes, valga la redundancia. Así que movimientos sociales, incluso oficialistas, pero también de la oposición, de la izquierda y demás, coparon los alrededores del Congreso sin poder llegar como el otro día hasta el Palacio porque, dados los temas que se dieron el otro día, los episodios de violencia que se dieron el otro día, se decidió vallar. Y Martín Angulo tiene información porque esa causa judicial, la originada el jueves pasado en el Congreso de la Nación, sigue generando novedades, incluso más allanamientos y nuevos detenidos, Martín. Exacto, Eddie. Una semana se cumple hoy del inicio de esa causa judicial, justamente con lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de la Nación. Ayer contábamos, 3 detenidos había por los incidentes. Hoy se sumó, hoy a la madrugada se sumó un 4º detenido. Hasta el momento veníamos hablando de las actuaciones de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora pasamos a hablar de las actuaciones de la justicia federal. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ayer ordenó 4 allanamientos, todos en la provincia de Buenos Aires, de domicilios de 4 personas que fueron identificadas por las cámaras de seguridad, por el software de la Policía Federal, como quienes formaron parte, sobre todo, de lo que podemos llamar la primera línea de ataque al Congreso de la Nación. En esos 4 allanamientos hubo un detenido y en los otros 3, a las personas que fueron a buscar, todos hombres, no los encontraron. Pero ¿qué encontraron? La ropa
que coincide con la que tenían en las imágenes el día del ataque al Congreso de la Nación. Martín? Bueno, ¿cuál es la hipótesis? De que, sabiendo que había una causa judicial, sabiendo que muy posiblemente puedan llegar a ser identificados, decidieron irse. Por eso hoy técnicamente, con el pedido de detención que tienen, están prófugos de la justicia. También en esos domicilios se encontraron los documentos de identidad de estas personas que corroboran la información que la justicia ya tenía, y en algunos se encontraron gomeras, lo que marca que más refuerza la información. Y que cazadores de pajaritos no son. Exactamente. ¿Cuál es el dato? Dos datos que hablábamos ayer. Uno, en la casa de una de estas personas también encontraron la tarjeta de que eres beneficiario de un plan social del Ministerio de Desarrollo. Esto que ayer contábamos, que de los 3 primeros detenidos, 2 tenían plan del Ministerio de Desarrollo Social, que el ministro Juanchi Zabaleta les dio de baja. En este caso también se da. O sea que son 3 ya. En principio son 3. Serían 3 las personas que perpetuaron estos actos que vemos en pantalla. En rigor fue hace unos días nada más, que cobraban un programa social, un plan social. Con lo cual, si Zabaleta, decisión política, como nos explicaba ayer Roa Yerdi, decidió quitarle, me imagino que a este hombre, por más que tenga hipótesis, también se lo va a quitar. Una diferencia de estos allanamientos, de estas 4 personas identificadas que estamos contando, con los que ya estaban detenidos. Los primeros 3 detenidos, en esas detenciones, en los allanamientos a sus viviendas, encontraron material, ya sea banderas, remeras, folletos del MTR. En estos allanamientos de hoy a la madrugada, la Policía Federal y la Justicia no encontró ninguna clase de identificación política. En principio, la hipótesis en estas primeras actuaciones que está haciendo la justicia es que acá, en principio, no habría una vinculación política y podría estar... O por lo menos, Martín, no serían militantes de alto rango como los otros que tenían muchísimo material del MTR, que es el que parece estar más comprometido con esta cuestión. O no, o son militantes sin folletería, banderas, como si vos decís, de alto rango, o también lo que puede empezar a aparecer es esta otra hipótesis. Personas que podrían haber sido llevadas, personas que podrían haber sido llevadas hasta el Congreso con esta intención. Sí, en una organización política o social como esta, hay gente que tiene materiales, los distribuye, los genera, etcétera, etcétera, y hay quienes solamente militan, asisten o esas cosas, y muchos de ellos también muchas veces son arriados. Ahora yo no creo que nadie vaya arriado con gomera, me parece que esos van a cumplir una función específica, ¿no? Cuando hablamos de la hipótesis de que lo llevaron a hacer eso, no lo llevaron a manifestarse en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo llevaron con esta intención. Y el último dato, nosotros estamos hablando de 4 allanamientos de 4 personas identificadas. Hay otras 2 personas más identificadas que tienen también orden de detención, a quienes no se pudieron allanar los domicilios porque oficialmente no están registrados en ningún domicilio. Por lo tanto, estamos hablando de ¿Hay gente en Argentina que tiene DNI pero no tiene domicilio alguno? Exacto, sí, eso es, por lo menos en la investigación hasta el momento no pudieron ponerle a esas personas ¿cómo es eso, un domicilio. No entiendo. Aunque sea por DNI, vos tenés que tener un registro de un domicilio. No lo tienen acreditado, por lo menos hasta el momento, un lugar al que pudieran haber ido a buscarlo. Extrañísimo este dato, por ejemplo, me llama mucho la atención. Si vos tenés gente que se empadrona durante una toma de tierras, donde no está fijado y establecido un domicilio, esa persona tiene derecho a tener documentación, pero no tiene un domicilio para fijar porque realmente no existe en ningún catastro. Bueno, esto también una línea de investigación, imagino. No sé si es el caso. No, es un buen punto también como una línea de investigación. Igual, en rigor, generalmente siempre hay un registro. Es muy extraño, es extravagante la información. Pero vamos un punto atrás sobre lo que contábamos. Por suerte no tuvimos que ver estos hechos otra vez y tener que repudiarlos públicamente. No hubo violencia hasta el momento. Hay una manifestación muy importante, pero sin esa virulencia que se dio alrededor de la discusión, de esta misma discusión, pero en el Congreso. Mientras tanto, pasan cosas en Argentina.
Y la discusión sobre si cortar calles sí o cortar calles no es una discusión que hace años viene latente, porque hay muchos que ante una manifestación popular se sienten molestos, les estorba, sobre todo porque inoportuna, sin dudas, el normal tránsito en un microcentro porteño que ya está, sin duda, sobrepoblado de gente. Sí, pero aparte en una semana donde tuvimos varias, ¿no? Porque venimos toda la semana, desde la semana pasada, con acampes, con movilizaciones, y hoy el operativo, que es más ordenado y es pacífico, pero está cortado todo el Congreso, la ciudad partida en dos y muchísima gente en la calle. Hay una propuesta de Ramiro Marra, economista que hemos tenido en PQS, que sigue, por supuesto, como mentor político a Javier Milei, y hace una propuesta. Y lo deja así medio como a criterio y a consideración del público, porque pone 3 puntos suspensivos. Este es el tuit de Ramiro Marra. Ya está en proceso de formación la creación del movimiento antipiquetero argentino. Dentro de poco, más novedades. No le tenemos miedo, la calle no es de ellos. Una opinión que muchos tienen. Y sobre eso, sobre esto que en realidad es la imagen que ves en pantalla, la dificultad que muchos tienen para transitar cuando hay una manifestación popular. La realidad es que Argentina nunca dio ese debate. En otros países sí, hay manifestaciones democráticas, pero hasta hay que pedir permiso para ocupar la vía pública. Bueno, Argentina es distinto y las manifestaciones y expresiones son espontáneas y no tienen un comportamiento donde uno pueda prever el colapso de la calle. Por eso es que nos sumamos a este dilema y queremos hacerse partícipe mediante nuestra encuesta, que tiene este epicentro como eje de debate. Recordemos que Ramiro Marra, del partido de Milei, Avanza Libertad, es legislador porteño y presentó un proyecto de ley muy retórico, porque sabía que nadie le iba a dar ni tronco de bolilla, para limitar las protestas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es limitado, o sea, esto es muy fuerte, acá habla de un movimiento generar un movimiento anti. Esto puede ser casi una fuerza de choque, ¿no? Se prohíben los piquetes y que el gobierno de la ciudad establezca un lugar, que haya un lugar en donde puedan ir a protestar y hacer las protestas sociales quienes quieran hacer protestas sociales. Esto parece una fuerza de choque. La ley en algún punto era redundante porque no es legal, o sea, la realidad es que no es legal cortar la calle. Que en la teoría, digo, ya de por sí la justicia tiene las herramientas para desalojar un piquete. Tenés razón, Dari, pero muchos argumentan que el derecho a huelga, que está dentro de lo que es también nuestra Constitución Nacional, lo permite. Y entonces la encuesta es esta, la leo. Partidarios de Milei convocan a un movimiento antipiquetes. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Alguno de ustedes ya tiene una opinión arrojada? Sí. ¿Vos no, Ro? No. ¿Martín? Sí, yo resalto, déjame subrayar lo que plantea Rosario, ¿no? Un movimiento antipiquete es algo organizado para sacar los piquetes. ¿Qué sería? O sea, de la calle. ¿Qué sería? Suena fuerza de choque. Fuerza parapolicial, ¿qué es lo que quieren? ¿Vos, Dani, dudás? No, el movimiento, yo estoy en contra de los piquetes, sin duda creo que es algo que hay que regular. Digo, Francia es el país de la protesta, es el país de la Revolución Francesa, quisieron cortar todos los accesos a la ciudad, no los dejaron. Hay marchas todos los fines de semana, pero una cosa es una marcha. Ahora, piquete como metodología, cortar la calle para obstruir el tránsito, para mí es políticamente no debería ser aceptado con la facilidad con la que es aceptado. Ahora, un movimiento antipiquete puede significar tantas cosas que no sé si... En un ratito vamos a tratar de hablar con Ramiro Marra para que nos explique, porque detrás de esta expresión de un legislador hay mucha gente que tal vez piensa que sí, por eso la encuesta, queremos saber cuántas personas están de acuerdo y cuántas no. ¿Cuál es la noción democrática de fondo que tiene esto, ¿no? Sí. Porque piquete y antipiquete suena un poco ¿no? La calle como tierra de una confrontación que no sé cómo termina. Totalmente. Bueno, y hablando de la calle, vamos a trabajar urgente, que tenemos un despliegue de A24 hoy recorriendo distintos puntos de cobertura en esta discusión que se está dando en el Senado. Gonzalo Sorbo está en la Plaza de los Dos Congresos, en las inmediaciones, ahí donde se está dando la movilización de varias organizaciones sociales, piqueteras y partidarias en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está tratando el Senado de la Nación. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, Marcela, buenas tardes. Estamos, como bien decías, en la Plaza de los Congresos. Y hoy el panorama es completamente distinto a lo que fue la semana pasada. Como pueden ver, el Congreso está a mis espaldas y les voy a mostrar ahora lo que es la calle. Si bien la manifestación en la puerta del Congreso está, pero no justamente donde arranca el Congreso como fue la semana pasada y donde se generaron los disturbios. Esta vez a pocos 150 metros del Congreso, porque hay un vallado, como se puede observar,
porque claramente no quisieron que se generen los disturbios. Ahora yo les voy a mostrar bien cómo es esta calle y cómo es Rivadavia. Yo estoy en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, a metros del Congreso. Del otro lado de la plaza, sobre Rivadavia, está la manifestación con varias columnas de los partidos de izquierda. Hoy el panorama, les repito, es muy distinto. Si bien está cortado a 400 metros a la redonda de la Plaza Congreso, no hay ningún tipo de disturbios. La policía de la ciudad, que está controlando, muy tranquila. El vallado, si bien por momentos tuvieron algunas que otras discusiones con la policía de la ciudad y federal, los manifestantes, está todo muy tranquilo, la calle vacía. Si bien también vemos, se llega a ver, si estamos viendo en este momento con la cámara o si no con el dron, porque tenemos un despliegue enorme de A24, sí, Decimedi. Sí, no, te preguntaba si entre la cantidad de banderas y organizaciones que están ahí pudiste o tuviste la oportunidad de divisar alguna del MTR, Movimiento Teresa Rodríguez, que fue el nudo de la polémica y lo sigue siendo hasta hoy por la causa judicial abierta, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa con esa columna es que durante el día se fueron retirando. Si bien algunas banderas estuvieron, hasta hace aproximadamente media hora, una hora, muchos se retiraron para que no se generen polémicas con otras columnas de los partidos de izquierda. Ahora quedan 200 metros de manifestantes. Hasta hace un rato había casi 400 metros de personas, pero se fueron retirando de a poco. Te repito, el panorama es muy tranquilo y están esperando a ver qué es lo que pasa dentro del Congreso en el Senado. Gonza, uno se pregunta si las vallas surtieron efecto o si en rigor esta vez no había nada perpetuado para que generara virulencia. Vos que estás desde muy temprano haciendo esta cobertura, ¿tu sensación fue que las vallas sirvieron? Es decir, fue como una suerte de entramado que psicológicamente hizo que los manifestantes se comportaran, ¿o nadie fue con una mala disposición o con ganas de generar violencia? No solo las vallas, Marce, porque la parte del personal de tránsito también cortó desde Avenida Belgrano. Es decir, nosotros estamos ahora en Hipólito Yrigoyen y Solís, a una cuadra del Congreso. Si te vas para Avenida Entre Ríos y Belgrano, aproximadamente 400, 500 metros, ahí ya está cortado el tránsito. Claro. Es decir, a 400 metros a la redonda del Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Los manifestantes llegan hasta la plaza y llegan hasta el vallado que tengo aquí a mi derecha. Se lo voy a mostrar. Dale, mostranos. Este es el vallado que yo tengo. A ver. Mirá, el vallado... Vos estás en un lugar exclusivo del Congreso, que te están dejando pasar porque estás haciendo una cobertura, estás trabajando. Pero ahí a donde vos estás emplazado y donde estás con nuestro equipo, con nuestro camarógrafo, no pueden llegar los manifestantes. No pueden llegar los manifestantes, solo se les permitió que estén del lado de Rivadavia. Si bien durante el día estuvieron en esta calle, en Hipólito Yrigoyen, le dijeron que por favor se vayan para el otro lado, se retiren, para no generar disturbios y justamente poder cerrar el tránsito y que los autos no avancen. Te repito, 400 metros a la redonda, los manifestantes están de la otra calle de la plaza, sobre Avenida Rivadavia, pero estamos en un lugar donde la policía nos permitió, porque justamente está cortado desde Avenida Belgrano. Y mira, este es el vallado, te lo vuelvo a mostrar. Los policías también, ojo, de la doble Policía estrategia, Federal Gonza. Detrás, por si llega... Doble estrategia. Sí, claro, impecable si tu cobertura, porque nos permitís ver que en rigor las vallas fueron un emblema y un símbolo. Lo que Ayarro Ayardi había en exclusiva anticipado, que era el operativo de las vallas, se le sumó un condimento extra, que es que cortaron las calles unas cuantas cuadras antes, con lo cual el vallado era algo simbólico. Sí, yo en el traslado hacia acá al canal vi que había bastante más lejos de las vallas controles policiales, cercos policiales para impedir Hay un fuerte control policial, hay que decirlo, esa fue la gran diferencia. Muy fuerte diferencia del otro día. Sí, esa es la gran diferencia con la semana pasada, porque por lo general el vallado igual se encuentra en las entradas al Congreso, pero la semana pasada no estaba ni siquiera en la entrada ni del Senado ni de diputados. Bueno, Gonzalo, lo cierto es que ahora lo hicieron sabiendo lo que había pasado hace una semana, sí. Lo decías vos, tenemos un despliegue de móviles por todos lados. Dentro del Congreso está Roberto Maidana, que está ya con el senador Luis Juez, quien hoy tuvo uno de los protagonistas del día, ¿no? Por una su frase fuerte. Sí. Le vamos a salvar el culo al presidente Luis Juez. Mientras hay senadores, como hubo diputados del oficialismo, que no votan el proyecto. ¿Estás ahí, Roberto, con el senador Juez? Así es, y mira, te voy a dar un dato, si querés, ya que estamos hablando de tantos números económicos, lo van a ver después.
Pero si no me equivoco, los números que se están dando acá, los votos que le va a aportar la oposición al proyecto del oficialismo representan 3 o 4 puntos más, 2 por lo menos, en porcentaje de los que le sumaron en la Cámara de Diputados, porque son en proporción más los miembros del oficialismo que no van a votar esta iniciativa. ¿Es así, senador? No tengo el número, pero vamos a tener una actitud absolutamente más responsable que el propio oficialismo, eso no tenga ninguna duda. Bueno, los está escuchando, pueden dialogar Gracias. directamente Roberto, ustedes con el muchas senador. gracias. Tu aporte de números me parece que es clave, ¿no? Apoya un poco lo que venía manifestando desde el comienzo del programa de Eddie y también Rosario. Hola Luis, ¿cómo estás acá? Marcela Pagano y Eddie Zunini te saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo anda Marce? Tanto tiempo. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Luisito, te recalentaste hoy. Te viene una expresión pública como muy efervescente. ¿Y por qué esta necesidad de ayudarlo al presidente cuando vos mismo lees que la propia coalición gobernante hay una parte que le da la espalda? Y vos lo sabés, Marce, vos sos un economista de la hostia. No es un problema del presidente. Si este país cae en default es un problema de la Argentina. La única certidumbre que Alberto Fernández le va a poder dar a los argentinos después de 26 meses de gobierno es que el lunes no va a haber default. Y no es por su propia tropa. Vos quisieras escuchar el discurso de algunos senadores kirchneristas, te querés caer traste. La verdad que yo no sé, esta cosa, viste, lo digo con todo cariño, Marce, este fanatismo enceguecedor es horrible. Como si ellos pudieran enarbolar alguna bandera en un momento, hacer lo que quiera, denunciar la deuda, pedir la investigación de la justicia, denunciar lo que fugaron divisas. Ahora, ¿vos crees que lo perjudicás al presidente o perjudicás a la Argentina si este país el lunes cae en default y quedamos colgados de la pinceleta a espalda del mundo? Luis, Edison, ¿cómo te va? Déjame que vaya a una de color. De color, pero que tiene significación política. Hoy se alternaron en la presidencia del Senado, en el manejo, en la conducción de la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la senadora por Santa Fe, Carolina Lozada. ¿Hay un juego de un contrapeso? ¿Carolina Lozada es la contra Cristina en versión Juntos por el Cambio? Vos querés que me caigan la trompa en casa. Sos jodido, Eddie. No. Sos jodido. Me van a volver el casco en casa, Eddie. ¿Qué querés que haga? ¿Estás loco vos? No, pero no te pido que le des un piropo a Carolina Lozada. Estoy hablando de política. Estoy hablando de una mujer fuerte como Cristina Fernández de Kirchner y una senadora recién ingresada que viene con todas las ganas de ocupar un espacio y termina conduciendo la sesión del Senado intercalándose con Cristina. Esa es mi pregunta. No sé por dónde te la tomaste. Bueno. Bueno, claro. La verdad que es otro Eddie el que yo tenía en la bitácora. Escucha, Eddie, te voy a contar una anécdota para que veas cómo funciona. Yo soy un veterano acá adentro. Yo ya he sido senador. Pero nunca con una presencia autoritaria tan fuerte, que impere tanto el miedo, el temor. Cuando le toca a Carolina presidir la sesión, la presidenta que estaba en ese momento era la vicepresidenta, la presidenta alterna, que era la senadora Abdala, lo mira a Clos y le dice que venga al lugar de ella. Clos es el vicepresidente segundo. Cuando sabía el presidente de nuestra bancada, que estaba sentado presidiendo la sesión, el vicepresidente segundo, cuando la vicepresidenta primera estaba en el recinto, le dice: Carolina, anda, párate. Clos, cuando la ve, automáticamente se levanta y le cede el lugar para que presida la vicepresidenta primera, que es Carolina Lozada. ¿Cuánto demoró Carolina Lozada? ¿Por qué estoy atento a este tema? Porque justo estaba hablando yo. Cuando descubrieron que la conducción del recinto la tenía la vicepresidenta primera, que es una senadora opositora, a los 5 minutos volvió la senadora Abdala. Y ahora bajó Cristina. Y te voy a contar un dato, así te hago de cronista, porque yo estoy allá adentro. Dale nomás. Cuando baja Cristina, bajan todos los senadores del frente de todo. Todos. Se sientan ahí con un nivel de temor, con un nivel de pánico. Todos. No había nadie, ¿eh? Ahora, cuando bajó Cristina, todos sentaditos ahí como si tomara lista. Todas esas cosas parecen poca cosa, pero para los que somos veteranos de la política son señales muy contundentes. ¿Es autoridad o es miedo? Porque de pronto que estén haciendo su trabajo me parece perfecto. ¿Por qué te tendrías que levantar? Vos estás muy gentilmente dando una nota, pero sé que incluso a nuestra producción le avisaste que no podías esperar, porque estás trabajando. ¿Es pánico o es autoridad lo que ejerce ella? Es pánico, Marce, es pánico.
Pánico, no conozco lo que es la autoridad. La autoridad se construye, el pánico se impone. Luis Juez, vamos al día de mañana. Hoy se supone que la ley sale, el acuerdo con el fondo, o sea, la paz con el fondo se declara hoy en el Senado de la Nación y mañana el presidente de la Nación avisó que desde la ciudad de San Miguel de Tucumán le declara la guerra a la inflación. ¿Qué expectativa tenés sobre esta situación? Y que lleve el fusil cargado, porque si lo va a enfrentar y va a ir a la guerra con balas de fogueo, te imaginas cómo terminamos, ¿no? Si va a enfrentar, después de 10 años de inflación ininterrumpida, con las mismas herramientas, las mismas mecánicas, los mismos métodos que ya fracasaron en la década del 50, del siglo pasado, estamos jodidos. Pero bueno, hay que tener una experta en economía, que voy a opinar yo, pero si se te ocurre que vos podés parar la inflación sin frenar la exorbitante y obscena emisión, que vos podés frenar la inflación sin achicar el gasto del Estado, sin reducir los costos fijos del Estado, sin animarte a meter tijera donde tenés que animarte a meter tijera, solamente creyendo que lo va a hacer con Feletti y la ley de abastecimiento, está complicado. Luis, realmente está complicado. Vos tenés muchísimos años de militancia y has ocupado distintos roles dentro de la política. Y muchas veces tuviste que diferenciarte de quien ejercía el liderazgo del espacio político que te tocaba a vos en algún momento estar dentro, no enmarcado. Muchas veces fuiste el rebelde. Mi pregunta es la siguiente. De cara a este presente que estamos transitando y para lo que resta, ¿te parece mal que en la coalición gobernante haya tantos rebeldes y acá apunto, por ejemplo, a Máximo Kirchner? ¿O te parece que es sano? Yo he ejercido siempre la rebeldía en contra de la corrupción. Siempre he ejercido la rebeldía en contra de la tiranía. Siempre me he rebelado y ahora a los 58 años, a punto de cumplir 59, sigo siendo un rebelde contra la intolerancia, contra el fanatismo. Pero esto es al revés. Acá son adolescentes. Acá no es la rebeldía contra el enriquecimiento. No es la rebeldía contra la corrupción. No es la rebeldía contra el desmanejo. No es la rebeldía contra el despropósito. Es la rebeldía fanática de un grupo de pibes que se creen iluminados, que prefieren salvar los trapos, romper el carnet de club para poder tener otro campeonato. En política se llama y en la vida se llama especulación. Y vos sabés, Marce, y el Edi lo sabe perfectamente. Escuchá. Sí. Alberto Fernández no estaría sentado donde está sentado si no hubiese pasado el filtro de Máximo y de la Cámpora. Vos sabés que esto es así. ¿Y entonces? Alberto Fernández no sería presidente si Cristina no lo hubiese sentado. Ajá. Y hoy los que los tienen que sostener en la decisión más difícil, con el presidente más débil de la historia, para mí el presidente peronista más débil que yo he conocido, inclusive más débil que Isabel Perón, porque Isabel Perón sabíamos que estaba ahí porque era la mujer del general. Pero este es el presidente peronista más débil, y que los que lo pusieron en ese lugar, en la decisión más compleja y complicada, en un momento de terrible debilidad, vos me vas a decir, pero para Luis, Alberto contribuyó enormemente a su descrédito. Sí, tenés razón. Realmente tiene una capacidad para el ridículo que pocas veces es inigualable. Pero que tus propios tipos te saquen la escalera e intenten hacerte fracasar en un tema tan delicado como este, la verdad, lo he visto pocas veces. Luis, déjame que primero que te agradezca que me digas el Edi, porque un cordobés diciéndome el Edi a mí me gratifica muchísimo, es de las cosas más dulces que me han pasado en la vida y sabemos que no tenemos ninguna otra relación que de periodista y político. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Hay un cierto gataflorismo en la oposición con respecto a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cuando ella está muy presente lo tratan al presidente de títere. Y cuando ella está rivalizando o en contrapunto, lo tratan de débil. Parece que no les viene bien ninguna de las dos cosas. No, nunca dejé de ser un títere, Nunca dejó de ser un títere. ¿Sabes cuánto me dura a mí un funcionario de la Cámpora? Yo te puedo aceptar que vos tengas un posicionamiento ideológico y que me diga, mire, presidente, yo no voy a votar esta ley. ¿Sabe por qué? Porque ideológicamente estoy en contra del Fondo Monetario, los fondos buitre, los organismos internacionales, los multilaterales, bla, bla, bla. Bueno, maestro, muy bien, déjame. Ahora, todos estos pibes manejan las cajas más importantes de la República Argentina. Y mañana, después que haya ley y que haya salido por el acompañamiento de la oposición, van a seguir manejando las cajas y los ministerios más importantes. Pero Luis, a nadie se le va a mover un pelo. Pero Luis, Alberto ha destrozado la credibilidad. A ver, un punto sobre esto que estás diciendo. Digamos, los ministros
los ha elegido el presidente. Hoy Guzmán, no hay nadie de la coalición gobernante, Luis, que te diga responde a Cristina. Más bien todo lo contrario, no lo están abrazando, no lo sostienen. Y como digo el ministro Guzmán, digo porque la economía es justamente la parte más vulnerable de lo que viene en materia de solución, lo más difícil, lo más dificultoso en lo inmediato y urgente. ¿No crees que también hay una cosa del propio presidente? La mayor contribución que puede hacer... De aislarse y de decidir. La mayor contribución que puede hacer Guzmán, Sí. Marcela, la mayor contribución que puede hacer Guzmán es después de que salga la ley renunciar. ¿Renunciar? Hace 26 meses que no ha hecho absolutamente nada, claramente. ¿Ustedes están pidiendo la renuncia de Guzmán? Sabiendo de su debilidad. No, yo, Luis Juez, no, ustedes no. Yo no hablo en nombre de nadie más que de Luis Juez. Yo creo que ha mostrado un fracaso absoluto, estrepitoso, de una incompetencia manifiesta. Pero también, ¿qué te quiero decir? Si el presidente se sabe, se reconoce con altísimo nivel de debilidad, producto del origen, de cómo él llegó a estar sentado donde está sentado, y no tiene capacidad para pararse, para discutir, para pelear, para imponer, para decidir. La verdad, nunca dejó ese papel que decía recién Eddie, y no es una cuestión de gataflorismo. Para mí, lamentablemente, vos sabés que Alberto Fernández en el primer tiempo de la pandemia en Córdoba llegó a tener casi 75% de imagen positiva. El tipo destrozó el valor de la palabra presidencial. Con una capacidad, te vuelvo a reiterar este concepto, con una capacidad increíble de hacer el ridículo. Acá Rosario Ayerdi te quiere hacer una pregunta, el concepto con el que arrancó esta nota. Le paso la posta a Rosario. Rosario Ayerdi te quiere preguntar algo, Luis. Me quedé con algo anterior que hablabas de que se tienen que ir los de la cámpora. O si esto no significa también gobernar en coalición, o esto que lo están repitiendo mucho últimamente de manejan las cajas. ¿Por qué no también, no? Porque fueron los que aportaron los votos, ¿por qué no pueden manejarlas? Y de última, si están mal manejadas, la crítica debería ser las denuncias de ustedes o el mal manejo de las cajas. No, yo no pongo ni saco, simplemente te doy una opinión. Seguramente vos no la compartís, pero hay un principio de autoridad mínimo, básico. La cámpora es una orga, con conducción. Vos sabés cómo funcionan las orgas. O sea, no es un grupo de pibes que se juntan de Boy Scout, que se juntan y que tienen deliberaciones libres de pensamiento. Es una orga que responde a un determinado liderazgo, a una determinada conducción, donde está prohibido discutir. Bueno, esa conducción hoy te ha desafiado enormemente. Te ha puesto al límite del ridículo. Te ha llevado a un lugar terriblemente incómodo. Yo, Luis Juez, si me tocara estar en el lugar de este hombre, claramente tendría un principio de autoridad y lo ejercería de otra manera. Pero bueno, claramente esto no va a suceder. ¿Qué opinás de la carta pública que hizo Darío Martínez hoy? Es un funcionario que cumple un rol clave en la Secretaría de Energía y en rigor responde a Guzmán, pero se subleva ante Guzmán. En un ratito vamos a estar leyéndola, pero te quiero tu opinión política, ¿no? De que estas cosas sucedan en una gestión. Es parte de lo mismo, Marce. Vamos a estar hablando, buscando nombres y apellidos, reparticiones, funcionarios, áreas y así. Pero ustedes como oposición, creen que estamos ante una situación vulnerable en materia energética, porque él habla justamente de una alerta de crisis energética, que después en su exposición hizo una exposición y un comunicado, avisó que Guzmán, esos fondos que en teoría no están llegando para cubrir los pagos debidos a los proveedores de la energía, hablo del gas y por supuesto, ¿no?, la energía eléctrica también, que se sustenta mediante el gas, la generación. Finalmente aclaró que se destrabó y llegaron esos fondos. Porque justo hablas del tema de la caja y justo hablas de las internas, por eso te traigo este tema. Pero estamos hablando de un problema de origen, un pecado original. Cuando vos loteás el poder te pasa esto. Cuando vos le das un poco a cada uno para quedar bien con todo, te pasa esto. Tenés funcionarios de segundo, de tercer nivel que desafían al ministro, tipos que lo desautorizan, lo exponen públicamente para conseguir lo que por la vía administrativa no consiguen. Así imposible funcionar. Pero bueno, nos van a hacer acostumbrar de que esta es la forma y la mecánica que la administración pública debería funcionar aceitadamente. Y la verdad que no creo que sea así. Podría coincidir con el secretario de que vamos a tener dificultades energéticas. No hace falta ser un especialista en materia energética para saber que vamos a tener dificultades energéticas. Se han disparado esos commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania de una manera increíble. Sabemos cómo se han triplicado, quintuplicado los barcos gasíferos.
Yo no soy un especialista en la materia, pero solamente con analizar la conflictividad que hoy tenemos en el mundo, con países proveedores y productores de ese tipo de combustibles, sabemos que vamos a tener una dificultad. Pero fíjate cómo el tipo consigue, a través de la exposición y ridiculizando al ministro, lo que andaba buscando, se ve que por vía administrativa no conseguía. Pero bueno, esto es una constante en cada una de las reparticiones. Te vuelvo a repetir el concepto inicial, Marce. Esto te pasa cuando vos loteas el poder. Le das un pedacito a cada una de las tribus que tenés. Luis, la última pregunta, por lo menos por mi parte, no sé, el equipo, y ya que te ofreciste a trabajar de cronista ahí en el Senado de la Nación, ¿esperás alguna sorpresa o esto sale y más o menos a qué hora? Bueno, aparentemente muchos senadores del Frente de Todos no iban a hacer uso de la palabra, se habían amagado con renunciar, pero ahora están desesperados por hablar. De hecho, que cuando vos te das cuenta que va a hablar un senador que va a votar en contra o se va a abstener y que seguramente tiene un discurso edulcorante para Cristina, Cristina baja al recinto. A mí me sorprende, yo no me he movido ahí, salvo para hablar con algunos colegas de ustedes que me han estado requiriendo. El cálculo que habíamos hecho inicialmente, que acá estábamos votando tipo 10:30, 11 de la noche. Gracias, Luis. Te agradecemos enormemente. Sabemos que tenés que seguir cumpliendo tu tarea, pero también era interesante conocer tu opinión, sobre todo que has sido uno de los hombres del día con tus expresiones siempre tan vehementes. Y acá el Edi te saluda, Luis. Gracias. Edi, te mando un abrazo grande. Yo lo quería al Diego y al Edi. Mira vos. Un beso, Marce. Me alegro de verte. Gracias, muchas gracias. Y un saludo a Roberto Maidana. Enseguida volvemos con vos, Roberto querido, que nos facilita esta cobertura allí en donde todo está sucediendo aún. ¿Viste cómo se va recalentando el humor recalentando de día? Y ahí abrámosle un poquito al equipo, porque lo que está planteando Luis Juez y planteaba Roberto Maidana también, es que esta bajada en bloque, valga la redundancia, del bloque como tropa justicialista, como detrás de Cristina Fernández de Kirchner, ¿puede generar algún tipo de sorpresa? No, porque incluso cuando bajó Cristina Kirchner hay discursos muy duros con respecto a algunos senadores del Frente de Todos sobre la votación del Fondo Monetario Internacional. Incluso algunos legisladores están diciendo: no votamos en contra del presidente, no votamos en contra de usted, vicepresidenta, votamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a haber del oficialismo algunos legisladores que van a votar a favor y después los más cercanos a Cristina Kirchner seguramente voten en contra y se abstengan algunos. No va a haber sorpresas, ¿por qué? Porque la mayoría de los votos, pensemos que hay 33 contra 35, o sea, senadores, o sea... Rascando la mayoría, el fondo de la olla para llegar, ¿no? La mayoría del Juntos por el Cambio va a apoyar el proyecto, por lo cual algunos legisladores del Frente de Todos que aporten, pero de todos modos lo que se dice es que van a ser mayoría los legisladores del Frente de Todos que voten a favor que los que voten en contra. Venimos planteando nosotros, desde Para que Sepas, que la inflación no es un problema de un gobierno y que se viene acumulando con todos. Y también planteamos que la deuda externa no es un problema de un gobierno, sino que es un problema histórico y yo diría casi genético de la República Argentina. Está con nosotros Alejandro Olmos Gaona, que es historiador de la deuda externa, y ya a nuestras espaldas empezamos a presentar algunas placas que él nos ayudó a componer para ir viendo cómo se fue acumulando gestión tras gestión desde la dictadura para acá la deuda externa en la Argentina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acercarte, Alejandro, con nosotros y poder ir tratando de buscar un sostén también desde la historia, ¿no? De cómo llegamos a este lugar, ¿no? Cómo una vez más, a merced también de una negociación con un fondo monetario que siempre ha sido el cuco de Argentina, pero también en muchos momentos de la historia, a quien se le fue a pedir ayuda. Llegamos a esta situación porque la dictadura militar dejó una deuda de 45.000 millones que, de acuerdo a los auditores que la revisaron, no tenía justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera. En un caso dijeron que desconocían el destino de los fondos y tiempo después el Banco Mundial explicó que sí, que el 40% de la deuda se había fugado, el 40% había sido pago de interés de deuda y el 30% compra de armamentos e importaciones no declaradas. Cuando asume Alfonsín, en vez de investigar esa deuda, de impugnarla, de hacer lo que debía hacerlo, se limitó a negociarla. Y así todos los gobiernos constitucionales hasta el último. En la justicia federal, en el juzgado federal número 2, hay una habitación gigantesca de pruebas, pericias, testimonios, evidencias que muestran este descomunal fraude que nadie quiso investigar. Y un hecho para mí relevante
que por qué no se ha querido investigar, porque la mitad de esa deuda de la dictadura era deuda de empresas privadas, pero no deuda de empresas privadas que se estatizaron en el 82 y que Alfonsín la terminó de estatizar en el 85. Que claro, un gobierno ante los problemas de una empresa puede hacerse cargo de la deuda para evitar que quede gente en la calle, etc. Pero no, eran deudas ficticias. ¿Y por qué digo que eran deudas ficticias? Porque cuando asume Bernardo Griffin, ordena una auditoría de la deuda en el Banco Central. Esa auditoría fue desarticulada al año y medio porque mostraba cómo las grandes empresas de la Argentina, nacionales y extranjeras, habían generado deudas que no correspondía pagar y que se beneficiaron. A partir de ahí empezó esta evolución desmesurada. Ahora, vos fíjate que lo que se repite en la Argentina no es solo la deuda externa, sino la sospecha... Los argumentos. La sospecha de que se mete la mano ponele en la una lata, pausa ¿no? acá, digo, Alejandro, te pongo una pausa acá y te saco los paréntesis de la reminiscencia a la época o de la referencia a la época y escucho esto mismo en el discurso del macrismo con respecto a la herencia que ellos tuvieron. Y que en algún momento hasta se autocastigaron porque decían, nosotros no contamos lo que en realidad recibimos, tendríamos que haberlo contado Nos tuvimos antes. que endeudar para pagar una deuda Claro. que no se podía pagar. Después, esta gestión, hablando también de la pesada herencia de Mauricio Macri, y todos enmarcándose siempre con un enemigo común, los capitales privados que vienen a Y desfalcar al remarquemos y gobierno. valoremos el trabajo que nos aporta Alejandro Olmos es Gaona, buenísimo. que lo tenemos acá. La dictadura deja 45.000 millones, Alfonsín 60.000, Menem 131.000 millones. Los valores por ahí no son exactamente constantes porque las cotizaciones van cambiando, pero lo que sí sabemos es que estuvimos cada vez más endeudados en la Argentina. No, Y es tenemos interesante más ver porque los la historia saltos. sigue, ¿no? Pero, digo, te vuelvo a esto al punto de vista argumentativo. No porque la historia es muy interesante y es rica, porque también tenemos que saber cómo llegamos hasta acá. Pero cuando vos ves todas estas discusiones, el epicentro de esta discusión, de buscar al malo y buscar argumentativamente echarle la culpa a alguien más, ¿esto también fue algo que a lo largo de la historia sucedió? Es que no es hacerse cargo cada uno de sus responsabilidades. Porque cuando asume Alfonsín, los peronistas piden que se audite la deuda y el gobierno de Alfonsín, la mayoría parlamentaria, se niega. Cuando asume Menem, los radicales hacen exactamente lo mismo. Quieren que se investigue y ahí el justicialismo dice que no. Es decir, aquí nadie asume sus responsabilidades. Y el problema de la deuda, más allá de que en este momento ha llegado a límites desmesurados con el préstamo del fondo y todo lo demás, es que hay como una estructura legal que se ha violado sistemáticamente. Es decir, aquí en la Argentina se llegó al extremo que el procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional, cuando, por ejemplo, se hizo el Plan Brady en 1993, en vez de firmar un dictamen después de analizar si podía firmarse esos contratos, si podían existir alguna cláusula que fuera lesiva, se limitaron a firmar un dictamen que le mandaron los acreedores y que él firmó sin cambiarle una coma. ¿Cómo es posible que el abogado del Estado haga lo que le dicen los acreedores? En la Argentina se llegó a ese extremo en el 93. Y ahora estamos en el polo opuesto, ¿no? Ahora todo se judicializa a un punto en donde uno también dice en rigor, esto es cuestionable desde el punto de vista judicial. Por ejemplo, digo, la causa dólar futuro, por ejemplo, Martín nos contaba y nos viene contando cuáles son las novedades de la causa de la investigación que este gobierno gestó sobre la deuda externa que tomó Mauricio Macri, justamente con el Fondo Monetario, la discusión de hoy. Después no hubo una sobreactuación de la judicialización, perdón. Es que la judicialización generalmente sobre la deuda no ha funcionado. ¿Y por qué te digo esto? El fiscal de la causa, el doctor Federico Delgado, es el que insistentemente ha hecho presentaciones hasta el Procurador General de la Nación para que se haga algo con este inmenso cuerpo probatorio. Pero no, es más fácil investigar los bolsos de López, algunas cosas coyunturales de la corrupción y cosas que normalmente vemos, pero esto pareciera que es intocable. Se siguen acumulando papeles. Les voy a dar un ejemplo. En la última investigación de la causa esta, que yo sigo adelante, se puede detectar que Mario Quintana, vicejefe de gabinete de Macri, que Luis Santiago Bausili, secretario de Finanzas de Macri, que Luis Caputo, ministro y presidente del Banco Central, emitían títulos por un lado y los compraban por el otro, tenían información privilegiada. Ahí está eso. El juez no toma ninguna decisión, no los llama. Más allá de que hubo funcionarios que además recibían dinero del banco siendo ¿Pero por qué no los llama, Alejandro? ¿Porque tienen demasiada influencia o porque ahí hay una matriz que nadie quiere tocar? Exactamente, Zunino. Hay una matriz que nadie quiere tocar
porque tocar esa matriz significa tocar el poder real. Los que manejan el sistema financiero, los que manejan las empresas, que se han visto beneficiados con todos esos procesos y que permanentemente critican a los distintos gobiernos, que se hizo esto, que se hizo lo otro. Y además hay una enorme cantidad de mitos que circulan, como este tema del Fondo Monetario, que si no se paga va a haber una catástrofe, o los que dicen absurdamente que el préstamo fue ilegal. Ahora, y no fue ilegal. Alejandro, sí. Digo, entiendo sobre todo el argumento de plantear, bueno, es ilegítima una deuda contraída por una dictadura militar, es en definitiva un gobierno no democrático, ruptura del orden institucional. Ahora, cuando uno mira, digo, el plano internacional, para pensar si tendría sentido proseguir un camino judicial de desconocimiento de la deuda, ¿hay algún ejemplo de un país que realmente, un país no pobre además, no subdesarrollado, al que le hayan terminado perdonando de alguna manera la deuda producto de considerarla ilegal, o no hay ejemplo? Hay montones de hechos históricos que sería largo de contar acá. Yo escribí un libro con todos los antecedentes, pero un elemento concreto es el gobierno del Ecuador. El Ecuador hizo una auditoría de su deuda y dijo, la deuda que esté probadamente ilegal no la vamos a pagar. Ahora, hoy está en un programa con el FMI. Sí, no, pero porque cambió el gobierno y porque pasaron otras cosas. Pero, ¿cómo es posible que yo no hablo de que la deuda de la dictadura militar haya sido nada más que ilegal porque la contrajo una dictadura, sino porque hay pruebas contundentes de contratos que no responden al orden legal de la República? Es decir, acá los auditores que investigaron esa deuda no eran militantes políticos, sino designados por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional, por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y por la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, cuando investigaron, se dieron cuenta que este era producto de un fraude descomunal, con prescindencia que haya sido durante la dictadura militar. Ahora, Alejandro, vuelvo sobre ese epicentro porque vos tocás un foco que es prácticamente un elemento discursivo que también ha abanderado el propio Máximo Kirchner hoy para decir, yo no estoy de acuerdo con esto porque no creo que esta deuda sea legítima. La deuda con el Fondo Monetario es una deuda que se generó y se gestó a la luz o en rigor del desfalco que se propició del Estado. Eso es una postura política, está en curso la investigación. Me parece muy interesante este elemento que tomás, porque tampoco hay de quienes son autoridades y gestionan un gobierno un rechazo tan intenso a esto. Porque casi todos los gobiernos echan mano de los mercados. Y los mercados, un mercado como el argentino, que no es el de Wall Street o el de Europa, los actores que pueden tomar esa deuda son muy pocos fuera de lo que es el espacio público, fuera del Banco Central y del ANSES. Los compradores de títulos son nombre y apellido. Por supuesto. Llegamos a 25. Lo que pasa es que con el tema del fondo, cuando se dice la deuda es ilegal. La deuda no es ilegal porque todos dicen que a lo sumo el fondo podía prestarle a la Argentina el 435% de lo que tenía la Argentina puesta en el fondo, o sea, alrededor de 20.000 millones. Eso es desconocer toda la documentación del fondo que demuestra que el directorio del fondo en determinados momentos puede modificar hasta sus propios reglamentos y prestar la suma que se le dé la gana, por lo cual no hubo ilegalidad ninguna en prestar esa plata. El problema del fondo es que en el informe del artículo 4 en el año 2016 ya mostraba que la economía argentina no estaba bien. En el 2017 muestra que estaba cada vez con más problemas a pesar de que se habían solucionado unas cosas. El Staff Report del 2018, los técnicos del fondo dicen el problema con la deuda está creciendo, va a llegar a más del 100% del PBI. Y además, un hecho que casi nadie menciona, que cuando en junio del 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el inclosur del bono, o sea, la advertencia que se hace a los acreedores, Caputo decía que el déficit fiscal iba a aumentar, que había problemas con los movimientos sociales, que las tarifas iban a seguir aumentando y una serie de puntos que mostraban un panorama para el 2018 espantoso. Y al final decía, la deuda no se va a poder pagar. ¿Cómo el Fondo Monetario, a un país que le estaba diciendo que no iba a poder pagarle, que sabía que tiene una situación extremadamente problemática, le presta semejante cantidad de dinero sin exigirle garantías como lo establece el artículo 1 de su convenio? Entonces sí hay asidero para que esta investigación sea una investigación seria en la vía legal. Vos ves elementos, según también tu experiencia, que has analizado otras. No, pero no, ¿sabes lo que pasa? No respecto al fondo, porque el fondo, lamentablemente, y nadie lo ha querido cambiar, es una institución blindada para cualquier acción legal de cualquier tipo. El fondo tiene inmunidad total para ser cuestionado en cualquier parte del mundo, el fondo, sus funcionarios, directores, asesores, gobernadores, porque su convenio lo establece. Entonces, el problema del fondo es que legalmente una acción contenciosa no cabe. Lo único que cabe es que ante la violación de tres partes fundamentales de su convenio,
El primero porque no pidió garantías. El quinto porque no le pidió aclaraciones al gobierno que la plata se estaba yendo y no se cumplía el objetivo del stand-by. Y el tercero, que es el artículo 6º, que al advertir que la plata se fugaba, tenía obligación de advertirlo o inhabilitarlo si el gobierno no hacía nada. Con el primer desembolso de 15.000 millones se fugaron 18 y el fondo se quedó callado. Ahora, ¿cuál es la única forma de enfrentarlo al fondo para decirle, señores, por lo menos ustedes queden en evidencia ante el circuito internacional? Es ir a una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que la Corte se expida, porque lo que podía decir la Corte es de acatamiento obligatorio para el fondo. Y desde el punto de vista del derecho internacional, que aquí veo que nadie menciona ni en el Congreso el otro día y seguramente ahora tampoco, para el derecho internacional, cuando un organismo de la naturaleza del fondo viola sus propias normas, está cometiendo un acto ilícito y ese acto ilícito determina la obligación de hacerse cargo del acto y de repararlo. Y eso es parte del argumento del kirchnerismo por el cual este acuerdo con el fondo estaría viciado desde el origen. Vos en casa sé lo que quieras con lo que está planteando Alejandro Olmos Gaona, pero un historiador se dedica básicamente a buscar información, los registros, los documentos, mirar datos, quemarse las pestañas sumándolos y a partir de ahí hacer su elaboración que con tanta claridad nos está planteando. Estamos hablando de la historia de la deuda externa. Vengamos un poco más acá, nos habíamos quedado en la década de Carlos Saúl Menem con 130 y pico de millones de dólares de deuda. Llegamos a De la Rúa, 2001 se va antes de tiempo con... me la sacaron, me corrieron la de La Rúa, 181.000 millones. Después tenemos una baja porque Kirchner desendeuda con el Fondo Monetario Internacional en un pedazo y queda en 154.000 en 2005 y Cristina Fernández de Kirchner en 2008 llega casi a los mismos niveles de Fernando de la Rúa con 179.000 millones. Sí. ¿Cómo se explica Hay situaciones de contextos históricos muy distintos, primero, ¿no? El mundo. Hay un error porque no es deuda externa, sino deuda pública. Claro. La deuda total externa y la interna, ¿no? Sí. El problema es que cuando se produce el desendeudamiento a través del canje del 2005, es decir, se produce un desendeudamiento real, pero como los bonos que se emiten tenían un cupón atado al PBI, es decir, lo que se les había sacado en gran parte a los acreedores, se les compensa por el otro lado. Pero además de eso, se paga deuda externa con deuda interna. El Estado se empieza a endeudar internamente con el ANSES, con el Banco de la Nación, con el Banco Central. Por supuesto es una deuda mucho más manejable, porque no es lo mismo negociar con el ANSES que negociar con el Chase Manhattan Bank o con Goldman Sachs, ¿no es cierto? Pero el proceso... Con unos hablas en dólares sí o sí, con otros podés hablar en pesos. Exacto, sí. Pero el proceso de endeudamiento sigue a punto tal que cuando se va Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública era de 240.665 millones. ¿Cuánto pesó, pregunto, ¿no? Sobre todo en lo que fue marcar su primera parte de gestión, la crisis subprime, esta crisis que nos tomó por sorpresa a todos los que seguimos finanzas porque tuvo como epicentro Estados Unidos que parecía imbatible claro, en materia de organización de sus finanzas. Durante la gestión de la señora Kirchner no se contrataron préstamos en el exterior, sino que estos empezaron desmesuradamente cuando llega Macri al poder, que su primer proyecto de ley es pagarle a los fondos buitres. Ahora, un detalle de esto de pagarle a los fondos buitres, ¿no? Que demuestra un poco la precariedad con la que se manejan ciertos funcionarios. Cuando va el proyecto de ley para pagar a los fondos buitres, ya Luis Caputo, como secretario de Finanzas, había hecho una serie de preacuerdos. Me acuerdo que cuando veo, yo era asesor en el Senado en ese momento, cuando veo uno de los preacuerdos, no lo podía creer. ¿Cómo se hizo ese preacuerdo? En una hoja de una agenda, porque uno cuando ve el original y cuando ve la copia, se ve que no tenía una 4 en ese momento, en una hoja casi cuadriculada, a mano escribe, reconozco en favor de EML la suma de 842 o 848 millones de euros, no tengan seguridad si eran 848, 848, y firma Luis Caputo, secretario de Finanzas de la Nación. ¿En un papelito? ¿Como una carta? En un papel, ojo, en un papel de este tamaño, tengo la copia. ¿Cómo es posible que el secretario de Finanzas de la Nación haga un reconocimiento de esa magnitud en una hojita de papel? Y que eso haya sido presentado al Congreso de la Nación y el Congreso de la Nación no lo haya impugnado y haya aprobado eso. Eso es lo grave. En ese momento yo recuerdo que el argumento era, si no le pagamos a estos fondos buitre, vamos a tener muchísimos problemas para que nuestras empresas puedan volcarse a los mercados financieros del mundo. Recuerdo eso como un eslogan casi de campaña de Mauricio Macri y
de quienes lo acompañaron en su primer tramo de gestión económica. Claro, ese es el eslogan de siempre. Si no se acuerda, es decir, parece que en la Argentina hay dos únicas alternativas. Si se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Ahora, cuestionar, impugnar, ver si esto es trucho o no, eso parece que no existe. Ahora, es lo mismo que pasa con el fondo. Yo les preguntaría, cuando entró en default la Argentina en el 2001, con el doctor Rodríguez A., cuando dijo se suspenden los pagos, con el fondo se volvió a arreglar 2 años después. Y en esos 2 años no hubo ni terremotos, ni catástrofes, y eso que salíamos de una situación conflictiva como el 2001. Pero parece... Bueno, este punto, vos lo que nos estás dejando entrever es que solo con revisar la historia no es tan grave entrar en default en este contexto. Primero que entrar con el no fondo, había apuro, digamos. No pagarle al fondo no es entrar en default. Habría que leer los documentos. Ese es otro de los problemas. Parece que no se lee la documentación del fondo. Hay en juego ahí una actitud soberana. No pagarle al fondo, es decir, es entrar en mora con el fondo. Sí. Y el otro día me decían, bueno, pero estamos ganando tiempo. También podríamos ganar tiempo porque si uno no le paga al fondo, el fondo no puede ni ejecutarte ni embargarte. El fondo se limita a empezar a esperar, manda una misión, empieza a negociar y recién podría tomar una acción coercitiva con la Argentina de manera específica después de 2 años y medio. Sí. Pero claro, dicen que si no hay acuerdo, el dólar se va a disparar a 1.000 pesos, si las inversiones no van a venir con acuerdo o sin acuerdo. Pero, Alejandro, pero no es solo Argentina. La verdad, hoy no hay ningún país que no haya pagado con el fondo. O sea, tarde o temprano, creo que Sudán fue uno que tuvo 30 años sin pagar, terminan pagando todo. No es que es un poco las reglas del juego, no para Argentina, para todo el orden internacional. Claro, si querés participar del mercado... Ese es el concepto facilista, de si no se puede hacer esto, es decir, hay que hacerlo inevitablemente. Yo te doy un ejemplo. Cuando Correa suspendió los pagos de la deuda que tenía, que era una deuda impresionante, también pasó lo mismo. No, ahora va a haber una catástrofe, va a haber conflictos de todo tipo, conflictos internacionales, un país chiquitito así, extremadamente débil, sin apoyo de nadie. Y sin embargo, cuando tomó esa actitud, los acreedores que saben los ilícitos que han cometido, saben las presiones que han hecho, conocen minuciosamente cómo es el sistema, dijeron, bueno, vamos a negociar, a ver cuánto nos pueden pagar de esto que se está discutiendo. Y cuando me llamaron los abogados de los acreedores privados precisamente, aunque yo era un simple asesor del presidente, les dije, acá tenemos una auditoría de la deuda que demuestra tales y tales cosas. Será cuestión de que ustedes verifiquen, como han violado las propias normas legales de los Estados Unidos, además de haber violado las normas del país, los responsables de esos créditos, es decir, veremos cómo se soluciona. Y finalmente se llegó a un acuerdo en una extrema situación de debilidad. Todos decían, nunca nadie hizo eso en estas épocas. Y se pudo hacer. Es decir, yo no creo que tengamos que decir, no, como nunca pasó nada, no sé. Yo pensaba, eso es defecto historiador, que si los que dicen que no hay otra posibilidad hubieran sido asesores del general José de San Martín, hubieran dicho, no, general, ¿cómo usted va a cruzar los Andes? Usted está rematadamente loco. Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo va a enfrentar un imperio con tantas precariedades? Lo mismo le hubiera pasado a Sucre, a Bolívar, a todos. Es decir, acá lo que pasa es que la Argentina no tiene conciencia de que tiene que ejercer su soberanía de otra manera. Entonces hay un tema soberano. Exactamente. Ahora, Martín quiere preguntar. porque cuando uno lo escucha de un historiador, es muy notable. Digo, yo respeto muchísimo todo el trabajo que estás haciendo. Porque yo te escucho y el argumento es muy parecido a lo que una fracción de la coalición gobernante estaba esbozando sobre la mesa. Uno puede estar de acuerdo o no, pero entonces había cierto asidero o cierta coherencia para negarse a que sea ya la negociación con el Fondo Monetario. Y digo esto porque fue una fracción de la coalición gobernante, pero recién escuchábamos a Luis Juez, creo que pudiste escucharlo. Sí, sí. La oposición también cree como una fe ciega de que esto tenía que solucionarse ya y que entrar en default o en mora, en rigor como acabas de aclarar con el Fondo Monetario, era quedarnos aislados del mundo. Yo también me preguntaba, ¿ya no estamos aislados? Claro, lo que pasa es que la coalición opositora, responsable del préstamo, quiere sacarse el problema encima, porque ahora Martín Guzmán, a través de lo que negoció, en 2 años y medio va a pagar toda la deuda de Macri, y Macri va a pasar al olvido, porque le va a pagar con préstamo de fondo. Esto le conviene a todos, básicamente. Dicho y hablado, así como para que se entienda en el llano. Al que no le conviene es al país, lamentablemente. Si usted hoy estaría en el recinto, ¿votaría en contra? Por supuesto. Sin dudarlo, además. Sin dudarlo, porque conozco la historia del fondo, conozco las debilidades del fondo, conozco minuciosamente la estructura legal del fondo, que muchos legisladores se ve que no conocen, y de lo que podría ser el fondo y lo que no podría ser. Pero claro, si uno se limita
a decir o pago o el abismo. Y yo siempre me pregunto, ¿no? Dicen qué va a pasar si no se paga. Y yo pregunto que me digan qué va a pasar si se paga, qué consecuencias va a traer el acuerdo. Porque cuando uno lee las cláusulas que están aparentemente establecidas, esto de acuerdo con el fondo, esto otro vamos a consultarlo con los técnicos del fondo. Es decir, el fondo va a ejercer una tutoría económica sobre la Argentina durante 12 años y medio. Pero además hay otro detalle. Como el Banco Central está casi quebrado, no tiene recursos de ninguna naturaleza para afrontar pagos, cuando empiecen los pagos de los 10 años, tampoco va a poder pagar. Entonces vamos a hacer otra nueva negociación con nuevas condiciones, con nueva desestabilización para que... y bueno, no, tenemos que hacer otro arreglo porque no tenemos otra alternativa. Ahora, Alejandro, ¿alguien te ¿Podemos llamó dejarlo preguntar, por favor, a Martín Angulo, que la tiene acá? Una opinión, ¿alguien te llamó tomando lo que decía Rosario? Digo, tu postura si estuvieses en el Senado. ¿Alguien te llamó de la Yo he hablado con varios senadores, les expliqué cuáles eran las opciones, me escucharon, pero claro, una senadora me dijo, el problema es que por ahí el gobernador me dice que si no aceptamos esto, el Poder Ejecutivo podemos tener problemas con la coparticipación federal. ¿Pero del oficialismo o de la oposición te dicen eso? No, del oficialismo y de la oposición. Es decir, los gobernadores tienen un peso importante. No hay grieta acá. ¿Cómo? No hay grieta. Es que hay cosas donde pareciera que la grieta no existe. Porque yo oí a 202 legisladores que votaron a favor, todos hablaban mal del fondo, pero finalmente terminaron apoyando la negociación. Ahora, entonces, Alejandro, si vos hablas de que hay un Fondo Monetario que presta cuando por las condiciones económicas de los países no puede, si hay gobiernos que desconocen lo que firman porque si no pagan no entraría en default, ¿se puede pensar que en rigor hay acuerdos más geopolíticos entre los países deudores y los países que manejan el Fondo Monetario Internacional y que en rigor la deuda termina siendo casi una excusa para una política más de alta altura? Bueno, vos al decirme eso, indudablemente es como que das en el clavo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, aunque esté integrado por 190 países, lo maneja claramente Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Gran Bretaña, que son los mayores accionistas. Y fundamentalmente Estados Unidos, que tiene poder hasta de veto en las decisiones del fondo. Y aquí fue un claro préstamo político porque Macri se le había cortado el acceso al financiamiento internacional. Tenía que empezar a pagar obligaciones contraídas por él mismo. Entonces recurrió al fondo. Y me imagino que su amigo Donald Trump quiso auxiliarlo para evitar una caída estrepitosa. Lo dijo el actual presidente del BID, Claudio Carone, ¿no? Es decir, nosotros peleamos para dar ese préstamo, para la sostenibilidad del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y este acuerdo de ahora es político? No, yo creo que este es una especie de acuerdo desesperado de un presidente que, como decía muy bien Juez, está en un extremo de debilidad, con una coalición gobernante llena de conflictos, donde están enfrentados unos con otros y pareciera que no ven claro lo que deben hacer. Entonces, un sector dice no hay que pagar y cuando dicen no hay que pagar tampoco lo dicen de manera muy clara. No dicen vamos, porque otra de las cosas, no es decir no voy a acordar con el fondo. Aquí hay que hacer toda una estrategia, además no de acordar el fondo, porque un detalle que me llamó la atención, la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que lleva la causa de la denuncia hecha por el gobierno, ordenó levantar el secreto fiscal. Perdón, el secreto financiero, el secreto bancario, para conocer quiénes se habían llevado la plata. Claro, eso es absolutamente insuficiente, porque a pesar de que se habla reiteradamente de la fuga de capitales, la fuga no es un delito porque a mí nadie me puede prohibir que compre los dólares que quiera y me los lleve a donde quiera. Exacto. El problema, que tendría que haber hecho la jueza y no hizo, es levantar el secreto fiscal. Yo, con Alicia Castro, Gabriel Maroto, Amado Boudou, presentamos una denuncia que está tramitando en este momento en el juego del doctor Sebastián Casanello a los efectos de que se levante el secreto fiscal y se hagan un entrecruzamiento. A ver si los que compraron y se llevaron esos dólares habían declarado y si tenían capacidad económica para hacerlo. Porque si un señor declaró que tenía un patrimonio de $1 millón, no puede haber comprado 10. Y si compró 10, tendrá que explicarle a la justicia de dónde sacó los otros 9. Y si los declaró, y si pagó impuestos, y cuál es el origen de esos fondos. Eso es lo que se tendría que haber hecho. Ahora, ayer Martín Redrado, en esa misma mesa, en ese mismo lugar donde estás sentado vos,
nos definía a Martín Guzmán como el ministro de la deuda. Tal cual. Es el ministro de la deuda. Ahora, ¿cuál es el arte de ser el ministro de la deuda si lo que se acordó es lo que estás diciendo vos, donde todas las condiciones las puso el fondo? O sea, tendrían razón los que le dicen el ministro del fondo. Es que siempre las condiciones, porque una de las cosas, una de las particularidades que muestra un poco lo que es el fondo y cómo se estructura, cuando se firma un stand-by, se presenta una carta de intención con un memorándum de entendimiento técnico y un memorándum de políticas económicas. Es decir, todo lo hace el país, supuestamente. Y claro, el fondo se limita, su directorio, a decir, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Le damos la plata o no se la damos? Y nada más. Ante cualquier problema, la responsabilidad es el de que firmó, que es la Argentina. Por eso, en la evaluación ex post, el Fondo Monetario dijo, aquí el responsable es el gobierno de la Argentina, nosotros no tenemos nada que ver. Y sí lo tienen que ver, porque ellos son los que redactan eso a través de un intercambio con el gobierno, pero ellos son los que deciden. El ministro Guzmán dijo, vamos a ir al déficit cero en el 2007. Le dijeron no, en el 2005. Puso el 2005. Este año 3, no, 2.5. El año que viene 1.9, en el 24 0.9. Y claro, es decir, eso es lo que quería el fondo. Lo que pasa que yo a veces veo que en el gobierno hay derrotas que las muestran como triunfos. Así como pasó con las PASO, que fueron arrasados y dijeron que bueno, no, que era de alguna manera un triunfo. Lo mismo pasa con el fondo y lo mismo pasó cuando cerró con los fondos de inversión del 2020. Cuando uno ve lo que fue la evolución de la propuesta, primera, los fondos le dijeron no. La segunda, le dijeron no. La tercera, le dijeron no. Y la 4 de agosto, que el presidente dijo, esta es la última y de aquí no nos movemos, y los acreedores le dijeron no. Me da miedo porque ahora vamos a la guerra con la inflación. Finalmente el fondo... Decimos que ganamos cuando estamos perdiendo. Ahora, Alejandro, claro. Yo te escucho y hago también, con vos me ayuda a ejercitar mi memoria, también de las coberturas que me tocaron hacer en esas mismas instancias, ¿no?, de negociación de la anterior gestión. Siempre Argentina necesita dólares. Y el gran problema que tiene Argentina es lo que plantea Eddie hace unos programas. No hay una matriz productiva, no se está pensando en un desarrollo productivo de Argentina. Exacto. Con lo cual siempre estás un poco a merced de que te presten dinero. Hoy es el fondo, después también son los bancos locales. Y la verdad es que nadie te presta porque tiene fe en el Espíritu Santo. Seguramente. Digamos, no hacen responsabilidad social empresaria. Todos quieren ganar dinero y eso es un mercado financiero. ¿Dónde está la línea que separa el hacer un negocio que esté bien, digamos, que no haya un defalco, y dónde está la línea en donde verdaderamente se tome deuda porque hay que hacer crecer al país? Digo, ¿hay malas gestiones o hubo deliberadamente en la anterior gestión una decisión de defaultear y que el gobierno quede como queda ahora, condicionado, que está ahora? Primero te diría que hay malas gestiones, pero además hay otro tema que me interesa aclarar. Ustedes saben que permanentemente se dice que la deuda es hija del déficit fiscal. Entonces, como es hija del déficit fiscal, se emite deuda para... El problema real es que aquí siempre se van las consecuencias, no las causas. Cuando la dictadura se va y asume Alfonsín, había un enorme déficit y se empezó a cubrir con deuda. En la época de Menem, cuando se hace el Brady, cuando uno analiza todos los años, se da cuenta que había superávit primario permanentemente. Pero ese superávit se convertía en déficit por el pago de la deuda. Entonces, para compensar esos pagos, se volvía a emitir deuda. Es decir, aquí el origen fundamental del déficit es el pecado original de la deuda de 1976 a 1983, que ningún gobierno ha querido solucionar, y todos los pedidos de deuda son para refinanciar la deuda vieja. No es como vos decís, bueno, hemos pedido deuda para hacer emprendimientos económicos que permitan repagar la deuda, generar riqueza. No, no, no. Acá invariablemente se pide para pagar lo anterior. Y en la justicia federal, yo me acuerdo que fue a declarar uno de los directores del Banco Central y dijo, sí, señores, todo el proceso de endeudamiento argentino, y llevó los elementos del Ministerio de Economía, es decir, esto es consecuencia permanente del viejo endeudamiento. Ahora, el problema del gobierno de Cambiemos es que cuando se le corta el acceso al financiamiento internacional desmesurado, pide ese préstamo que supone que iba a poder pagar 57.000 millones en 36 meses. Es decir, sabían que no lo iban a poder pagar. Ahora, si hubiera ganado Macri... por lo menos no se sabe porque el futuro es básicamente... No, por supuesto. Básicamente impredecible y si uno no tiene la base
para poder planificar y para poder un caudal generar de dinero confianza. de mucha magnitud. Alejandro Almogana, muchísimas gracias por, gracias por la visita. por la invitación. A mí me encantan a mí me estas parece, notas aparte, ¿sabes qué? didácticas que explican, Ir que te para sacan atrás, de la locura del momento. Eso, pero aparte ir para atrás nos explica también dónde estamos hoy, porque si uno La no conoce su evolución, propia ¿cómo historia... llegaste acá? Ese es el ADN del argentino Yo también. planteo siempre no ver la Argentina desde las rupturas, que hay que verlas, sino que hay que verla desde las continuidades, Completo, porque claro. ahí es cuando se ve la película y no la foto. Gracias, Olmo. Muchas gracias a ustedes. Tenemos por que ir a una tantos brevísima pausa y ya volvemos. Ya está con nosotros Hernán Lombardi, está llegando nada más. Está llegando Hernán Lombardi y creo que Ahí vamos se a nos presentar va, la tapa. hacemos como un puente y se nos va a ir sentando mientras... No nos vamos a un corte, te amagué. Mientras tenemos la tapa del día de PQS, porque la tapa del día también da que hablar. La tapa de algún modo es un corte, porque es barajar algo... y dar de nuevo. Sí, es un barajar y dar de nuevo y es a partir de mañana, o sea, hoy en paz con el Fondo Monetario Internacional, parece que todo es así. Mañana declaramos la guerra contra la inflación. Ahí tenemos al presidente. ¿Viste que vos decías que había tardado en venir a la tapa de PQS? Ahora yo vino estaba ansiosa por verlo, no se le asignaba la tapa. Ahora vino dos veces en 3 días. Ahí está el presidente Alberto Fernández haciendo la B de la victoria sobre un tanque en un supermercado. Guerra a la inflación, ríndanse y tendrán un precio justo. ¿Se acuerdan en los viejos western que decían ríndete y tendrás un juicio justo? Tiene que hacer ahí, manejar bien para que no chocar las góndolas. Acá hay que ver quién se recibe, o el elefante en el bazar, ¿no? Claro. No sabemos bien cómo va a terminar la cosa. El Ahora, amarillo si ponemos... me alarma un poco. Me pone como eléctrica, te tengo que reconocer. Sí, es amarillo un y rojo es como alerta, señores. Es un poco vintage la tapa del punto de vista gráfico, pero el amarillo, viste que muchos dicen, y por ahí alguno puede interpretar una subliminalidad de que hay cierto macrismo light, le dicen, viste, en las medidas que se vienen, y de eso, qué sé yo, dentro del propio gobierno, de eso acusan al presidente de la Nación. Vamos a poner el prospecto adjunto de la tapa, porque... ¿qué le está pasando al presidente de la Nación? ¿Alcanza una guerra contra la inflación para recuperar la magia, la épica, la convocatoria? Esas cosas que un gobierno necesita para convencer, avanzar, pensar como quiere Alberto Fernández, ir a una eventual reelección, construir albertismo y todas esas cuestiones. Alberto Fernández necesita urgente una misión post-pandemia, que no ha encontrado todavía. No es la monetaria, digo, no es la misión del Fondo Monetario. No, claro, porque que la no misión sea, del que Fondo no sea Monetario va a misión venir tras cada misión 3 del meses. Fondo Monetario, Claro. sino una misión que le dé anclaje en el futuro a la gestión de Alberto Fernández. Después de la lucha contra el COVID-19, lo del Fondo Monetario terminó siendo una cosa de desencantados, porque hoy mismo el presidente decía... No es este el proyecto que queríamos aprobar, pero bueno, es por lo que están ganando con apoyo de la oposición. Salir del clima que generó el FMI y darle sentido al choque con Cristina Fernández de Kirchner, darle algún sentido y que no lo dejen cerrado ahí en esta dicotomía y en esta ruptura prácticamente que estamos viendo en el gobierno nacional. Difícil relanzar un gobierno con ajuste, por más que diga el presidente que no, es difícil encontrar una épica en el ajuste, aunque el fracaso contra los precios, como lo decíamos recién, sea historia de todos. Eligió Tucumán mañana para hacer la declaración de guerra, la sede de la independencia. Parece poco, ¿no? Yo creo que va a haber más, Edi. Te la dejo picando y la discutimos después también con Hernán Lombardi, que ya está sentado con nosotros. Te la dejo picando para después del corte. Y si el relanzamiento también viene con unos cambios en el gabinete. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Ya volvemos. Y seguimos en Para que se pase, Edi. Tenemos nuestra encuesta y nuestro invitado de este tramo de la noche, Hernán Lombardi. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué ¿Sí? tal? Buenas noches. Tenemos... ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Viste que tenemos un recurso en este programa que es una encuesta en donde tratamos de acercarnos un poco vía redes sociales con Edi, con este equipo, a lo que la gente también está pensando. Las redes sociales marcan una tendencia, no digo que sea todo el clamor popular, pero la gente se copa mucho. Ingresando en a24.com, en nuestro equipo partió de esta consigna hoy, ¿no? Porque, bueno, tantos días de manifestaciones y de conflicto para poder transitar. Ramiro Marra, que lo sigue a Milei, propuso hacer un movimiento antipiquetero. Entonces la pregunta del día es, partidarios de Milei convocan a un movimiento antipiquetes. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Un movimiento antipiquete. No, yo creo que no, pero voy a explicar por qué. Yo creo que... Espera, primero que voten. Voten Dale, por el no, así ya vamos viendo los votando, sí. resultados y ahí Hernán arranca con la respuesta.
Yo creo que... Mirá, no, estaba seguro, estaba totalmente seguro. 35.2 dice que Pero sí. yo creo que es lo que hay que hacer. Hay que reconocer a los piquetes, que seguir esta naturalización de los piquetes que ya llevan 20 años. Digámoslo, son 20 años, es insoportable. Es propio de un Estado ausente. Entonces hay que usar toda la batería de cosas que tiene el Estado. La batería es desde decir, señores, probad de hacer en Francia una marcha fuera de horario, si no pedís permiso. Yo estuve, me acuerdo una vez, todavía el gobierno socialista de Holanda, Champs-Élysées. Podía ser de 3 a 6, 6 y 5, el que no se subía a la vereda iba preso. Es así, se pide permiso y se organiza. Vos me decís, eso en Argentina parece Argentina Año Verde. Bueno, no tiene que parecer más Argentina Año Verde. Tenés que empezar a multar a las organizaciones, identificar a las organizaciones. Yo creo que tenés que hacer algo con los encapotados. Pero ningún gobierno pudo hacerlo. Tiene que hacer un plan total antipiquete. A eso iba lo que dice Marcela, porque una cosa es decir, coincido con vos, no a la propuesta de este chico Marra. Lo que sí te planteo es si es una autocrítica esa posición. Sí, es autocrítica. Porque Macri no pudo, ¿no? Es autocrítica. Obviamente tenés que tener que eso hay que ser una intolerancia absoluta, porque hay que defender a los ciudadanos que quieren ir a laburar, al tipo que quiere laburar. El otro día veía un médico de la Fundación Favaloro. Después no lo dejaban pasar y encima le insultaron, vos que venís acá a romper la protesta. Digo, no puede ser que la gente común tenga miedo. Digamos, no puede ser. ¿Cómo se conversa eso dentro del PRO, de Juntos por el Cambio? El tema de que un gobierno que tiene estas posiciones que vos planteás fue el que aumentó los planes sociales. Bueno, obviamente es parte de los cambios que nosotros creemos que hay que hacer. Entonces, está claro que los planes iniciaron en Argentina como una emergencia. También digamos, si en 2001, recordemos que está tan en boga hoy para analizar estos asuntos, prácticamente no había planes sociales. Los planes jefas y jefes son posteriores, primero jefas y jefes y después la AUH, ¿no? Eso fue el desarrollo de los acontecimientos. Por lo tanto, en la emergencia tiene que haber planes. Ahora, tenés que buscarle vencimientos, no pueden ser eternos, hay que renovarlos, no hay que manejarlos, porque yo voy a decir una defensa clara de nuestro gobierno. Aumentaron los planes, pero dentro siempre de un mismo sistema. Acá lo que hizo este gobierno es agregó de costado otros planes que no son auditables, que lo manejan las organizaciones piqueteras. Está claro, no es lo mismo la UH que vos vas con la tarjetita, cobrás, que cuando lo haces generás otros planes que además No, yo te estoy diciendo son dos cosas distintas. No te enojes, pero no es así. No, ¿cómo que no? Sí, no, porque la UH se genera con una tarjetita. Sí, solo la UH. Bueno, la UH. No tuvieron solo la UH ustedes. Pero los planes nuevos, el incremento de los planes nuevos, los generó el gobierno de Alberto Fernández, que creo que está haciendo un desastre con esto. Ustedes se llevan incluso bien con los movimientos sociales. Mezclás los argumentos. Rosario, con todo respeto, no me mezcles los argumentos. Pero, sí, por supuesto. Pero ustedes dicen, no los manejaban. Era el mismo manejo discrecional que existe ahora, existía durante el macrismo. Sí, Hernán. No, bueno, no. Los planes nuevos que se generaron de costado de la UH crecieron con Alberto Fernández y permiten una enorme discrecionalidad y una falta de control. Es así. Sería bueno que se publique. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Pero está bueno publicarlo. Porque no hay un registro público. Yo lo vengo reclamando hace años. Un registro público, por supuesto, siendo prolijo, no se puede vulnerar la identidad de cada persona, pero sí se puede saber quién recibe en términos generales. Queremos salir del clientelismo, salgamos del clientelismo. De todas maneras, sumando algo, solo una perlita. Carolina Stanley la criticaba mucho, puertas adentro en el gobierno de Macri, por recibir a los movimientos piqueteros. Era muy criticada. Dialogar nunca está mal, pero sí nosotros pensamos que sobre todo ese tema hay que hacer un cambio muy profundo, que lo haríamos obviamente si la gente nos da otra oportunidad. Ayer Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social... Totalmente convencido que los planes no pueden ser eternos y que al revés terminan, viste, como todo. ¿Puedo citar a Borges? Borges citaba a Spinoza. Especialidad. Las cosas quieren permanecer en su ser. La piedra quiere ser piedra y el árbol. Una vez que vos pusiste los planes, todo busca perdurar. Sobre todo un país como la Argentina, que siempre tiene temor a las reformas. Ahora, yo creo que en esto hay que salirse de la grieta y plantear las cosas en serio y decir, si vamos a salir del clientelismo, salgamos del clientelismo y salgamos todos. Ayer, con oportunidad política, pero con datos, el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, dijo: le sacamos el plan social a los que estuvieron rompiendo el Congreso, y aportó el dato así, medio al margen, de que esos planes sociales se le dieron en 2018. O sea, al movimiento Teresa Rodríguez fue la tanda 2018 la que ese movimiento muy movedizo
logró. Que yo creo que justamente lo que hay que buscar otra forma de individualizar y tomar la decisión política sería el clientelismo. Y esto es delicado, y es fuerte, y hay que hacerlo. Y se pagan costos políticos, hay que pagarlos. No importa, hay que hacerlo. Sí. Voy a insistir sobre esto. Insista, doña Marcela. Disculpame si te parece. ¿Le puedo decir doña? Por favor, caballero. Es un país que está trazado por pobreza, 50% con suerte o más. Es delicado decir terminemos con los planes sociales. Me parece que lo que hay que terminar es con cómo se organizan. La verdad es que hay gente que necesita el plan social para salir adelante. No cabe duda. No veo ningún gobierno que haya trazado, por ejemplo, una formación para aquellos que dependen de un programa social para que se incorporen al mercado laboral. ¿No te parece que ese es el camino? Eso es una parte del camino. Yo podría decirte que sí. Eso sería lo políticamente correcto y estaríamos todos de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Vos decís que todos los que tienen un plan quieren el plan para siempre? No, yo digo que hay muchas organizaciones que han creado y viven de esto hace mucho tiempo. Y hay que asumirlo. Y también te diría, no los beneficiarios, vos sos economista. Las organizaciones, está bien la diferenciación que haces. Yo diferencio las organizaciones. Y Marcela, vos decís, podríamos estar rápidamente de acuerdo todos. Yo diría que sí, capacitemos rápidamente y presentar el mercado laboral. Acá el problema es cómo generás empleo y riqueza. Porque si vos... Podríamos tomarlo y quedarnos todos tranquilos, pero vamos a profundizar un poquito más. Por supuesto. Porque si vos capacitás en el mercado laboral, pero no tenés mayor demanda de trabajo, vas a desplazar los que ya están trabajando, ahora capacitados. O empleo público. Entonces el problema es cómo generás empleo. Lo otro estoy de acuerdo, pero es secundario a generar trabajo. Porque si no, de nuevo, capacitas, pero no generaste trabajo, al capacitado vas a desplazar al ocupado. Duplicás el problema, no solo tenés la necesidad, sino que generás angustia. Exactamente. Casi deliberadamente. Como tantas cosas en tantos países que vos ves que se fabrican ingenieros, médicos, etcétera, pero si no tenés trabajo, generaste una doble angustia. Vos tenés que generar, el punto de tracción siempre es el crecimiento, siempre la generación de empleo genuino. Ahora, lo otro estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Estás tocando un tema que está escrito en el programa que Guzmán negoció con el Fondo Monetario. Básicamente hay como una fe ciega de Guzmán de que con su programa económico se va a generar empleo y que va a haber inversiones. ¿Lo ves de esa manera? Yo creo que el plan de Guzmán es pésimo. ¿Qué diría? Vamos a empezar una contradicción. Hay un plan. Nosotros lo rechazamos, el plan. Lo que se aprobó fue el endeudamiento, fue rechazado el plan. Si el plan no fuera pésimo, ¿me puede decir de qué va a hablar mañana el presidente cuando declare la guerra? Si el plan ya está escrito. Si fuera todo cierto y el presidente le creyera a Guzmán y el Frente de Todos le creyera al presidente, el plan está escrito. ¿Qué va a lanzar si está escrito? Es evidente que no hay nada. No hubo nada y no se lanzó nada. De nuevo, vuelvo a decirte. Y voy a hacer, Benito, busquemos la polémica. Como objetivo macroeconómico, el déficit fiscal es para este año 2,5. ¿No? Pasar del 3, yo creo que fue más del 3, pero no importa. Vamos a los números oficiales. El primario del 3 al 2,5. ¿Cómo se haría para pasar al 2,5, ese 0,5? Guzmán dice el 0,1%, que parece un número ínfimo, pero es el 20% del total, porque el 0,1, si el total es el 0,5, es el 20% total, lo va a hacer revaluando propiedades en todo el país. Ahora, como él tiene revaluar propiedades, es una facultad de las provincias, no de la nación. Entonces él se compromete con cosas que en realidad no puede hacer él, porque tiene que ir a las provincias a que le revalúen las propiedades. Segunda cuestión, sobre el 20%. Dice que con las tarifas va a modificar el 0,06% de los subsidios. 0,06 parece. ¿Cuántos ceros? Eso no es nada. Pero si es sobre el 0,5 total, es el 12. Yo estoy haciendo álgebra, no economía. Las tarifas tienen que pasar por audiencia pública. Yo cuando lo interpelé al ministro de la Comisión de Presupuesto, la directora, la secretaria legal del Ministerio, dice, no, si no pasa por las audiencias públicas, no lo vamos a hacer. Entonces, ya tenés una parte que se la pateaste, una parte que se la pateaste a la provincia. No te involucra, digo, la audiencia pública es una discusión. Pero por supuesto que no vinculante. No es vinculante, pero la respuesta que dieron es que ellos lo iban a hacer vinculante. O alguien está mintiendo, o cuando terminás de llegar al fin del ciclo, no va a hacer nada. Ahora, si no va a hacer nada, que por otra parte es parte del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea, si no vas a hacer ninguna reforma, ¿por qué vas a crecer? ¿Quién puede creer que haciendo lo mismo van a cambiar los resultados? A ver, es más obvio que nada. No voy a hacer reforma de este tipo, y no voy a hacer reforma de este tipo, y no voy a hacer reforma de este tipo. Entonces no vas a hacer nada, y si no vas a hacer nada, ¿por qué vas a crecer? ¿Por qué vas a bajar la inflación? ¿Por qué va a bajar la pobreza? Yo creo que no hay plan. Es la mala noticia, no hay plan. Y lo que creo que va a pasar es que va a crecer la inflación hasta límites
insostenibles. Hay una pista grande, vos tenés razón, en que en ese plan que la oposición no apoyó, planteado para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, condiciona lo que va a venir. Pero igual yo para la raspadita del futuro esperaría mañana a ver cuáles son los puntos que plantea el presidente de la Nación en esta guerra contra una contra pequeña la contrapunto inflación. odial. ¿Se pueden ser distintos de la ley que eso lo intentaron votar? Por eso te digo que te doy la derecha en ese planteo, pero bueno, démosle la posibilidad de que mañana presenten y vemos la película completa y a partir de ahí vemos cuál es, porque dicen que esto va a desembocar en reuniones a partir del lunes, con distintos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá exista ver de qué estamos hablando para poner en la tierra. Ojalá haya un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización, Hernán? ¿A qué lo denominás? Un plan de estabilización, vamos a poner ejemplos de la Argentina. Un plan de estabilización fue el austral. Hay gente que le gustó y gente que no le gustó, pero fue el austral. Un plan de estabilización fue el primer momento de la convertibilidad. Hay gente que le gustó y gente que no le gustó. Un plan de estabilización, si querés, es el que hace en Labaña y Duhalde después del gigantesco crecimiento de pobreza en el primer remes. Un déjà vu, la misma enumeración que hizo Martín Redrado ayer. Lo escuché, pero es eso, es un plan de estabilización. Un plan de estabilización implica. Sí. Vamos, pero perdón, implica un esfuerzo del Estado. Hernán, ¿me dejás decirte algo? Sí, señora. Todos esos momentos de la historia que traes y que me parece súper oportuno discutir, estaba dando vuelta y todos estaban de acuerdo, los actores que estaban involucrados, en que estabas en una crisis fenomenal. O sea, se llegaba a ese plan de estabilización porque estaba probado que estabas en crisis. Acá no hay un gobierno que esté reconociendo que está tan en crisis. Y tampoco una oposición que diga, vamos a chocarla, estamos cerca de un 2001. Yo te estoy diciendo, no quiero comparar con otra fecha. Lo que te digo, que con prácticamente un 5% de inflación mensual y un gobierno dividido, la crisis económica y la crisis política es una situación extremadamente delicada. Extremadamente delicada y te diría, de corto plazo es extremadamente delicada. Yo estoy convencido de eso. Por eso, ojalá puedan ordenar los patitos. Pero un plan de estabilización necesita coraje, porque vas a tener que hacer, a lo mejor, sentar en una misma mesa los precios y salarios, vas a tener que hacer algo vamos a tirar ideas, congelamiento de las vacantes públicas, vas a tener que hacer algo con el sector público. El sector público algún esfuerzo tiene que hacer. Vos lees lo que escribió Guzmán, la palabra sector público, esfuerzo del sector público, no existe en todo el memorándum. Ahora hay alarma en serio en el gobierno nacional y están mirando muy focalmente los principales nudos urbanos de la Argentina y particularmente, como siempre, el Gran Buenos Aires, y mirando la cifra que vos presentabas el otro día de la inflación básicamente en alimentos, porque el 7,5% de febrero fue a nivel global, pero en GBA y también en el AMBA es de 8, casi 9%. Es impresionante la diferencia. Y ahí lo que le tienen miedo es decir, si todo queda igual, vamos a un mínimo, un 10% en alimentos en marzo, y si es 12 o 13, estamos en un problemón. No, es que cuando vos no quiero hablar de incendio, pero me lo dijeron. Pero que está bueno que esto decís, porque ¿sabés qué? Cuando vos mirás la propia estadística del INDEC, verdura, legumbres, nada que intervengan demasiados eslabones en una cadena, digamos, algo más bien primario, versus GBA, datos de la provincia de Buenos Aires. La inflación de febrero, el aumento en relación a diciembre fue del 73%. 32% versus enero. De un mes a otro, un 32% en un salto de algo que es tan básico como es la verdura. Puede haber un componente estacional, no lo neguemos. Tanto no hay, por favor. Pero es mucho. Ya me acostumbré. Pero además, contemos, entre los tres reconstruyamos la película que viene. Siempre es difícil. La película que viene es los mismos, los sindicalistas, no los que están al frente del gobierno. No los piqueteros que están al frente del gobierno. Perdóname, un toque padre, vas a tirarme la copa. Muchas gracias y después ¿quién la paga? Gracias. ¿Cómo reconstruyamos la película? ¿Quién va a ser el que se le dé vuelta? Los sindicalistas amigos cuando le digan, no, tenemos que abrir la paritaria de nuevo. Cuando eso empiece a surgir, que tienen que abrir la paritaria de nuevo, vas a un verbo, que ahora descubrí que proviene del inglés, la espiralización, porque cuando vos firmaste por el 40 y mirás que estás en el 60, los que están alrededor, no los que están en contra, están en contra. El problema siempre es que el que te empuja es el que está alrededor. Los mismos movimientos sociales que están alrededor del presidente. Ahí va a estar el momento más delicado de la crisis. Saquémoslo un poquito de la comodidad de criticar al gobierno porque digamos pero que... me siento, no sabes cómo. Pero no, le pasó lo mismo también a Macri. Te estoy diciendo que la CGT oficial es la que le va a decir, así, insisto en la palabra, reabramos las paritarias porque ahí entras en una situación
si no tuviste un plan de estabilización, una situación de... Perdón, 84.000 pesos para que una familia tipo no se cobre en Argentina. Pero a ver, el que nos está escuchando, ¿no? El que nos está escuchando y se de la política, sabe que no le alcanza, pero no le alcanza. Pero con Macri pasaba lo mismo, tampoco alcanza. El problema de la inflación es tan tóxico que ninguna receta todavía voy a hacer efecto. Una defensa encendida de un punto. Después otros te concedí que hay que... Te voy a hacer una defensa encendida de un punto. Nosotros entregamos el gobierno en diciembre de 2019 con el 0,4% de déficit primario. 0,4% de déficit primario. Eso probablemente se lo conoció perder las elecciones. Digo, vas a hacer todo el recorrido, tengamos honestidad intelectual, hubo un primer año de pandemia, pero sigamos todo el recorrido. ¿Cuál es el esfuerzo que se compromete el gobierno con el fondo? 2,5 para 2022 de déficit, 1,9 para 2023, 0,9 para 2024, prácticamente propone el equilibrio a 2025. Sí. Resumen, pasaron 6 años para volver al mismo punto que había dejado Mauricio, con más impuestos, más pobreza. Seamos honestos porque estamos esperando el segundo semestre todavía. O sea, los brotes verdes. Eso me también, faltó decir brotes verdes, claro, lo hacemos completo. Los brotes verdes y el segundo semestre. Entonces, yo digo, a ver, las predicciones hacia el futuro de los economistas y los políticos argentinos, la verdad que son prácticamente... pero esto no son predicciones, esto es contar esto es... Entregaste con el 0,4 de déficit. Incluidas las leyes del presupuesto y todo lo que se dice acá. Escuchame. Nos han criticado por votar. No saben ni sabemos nada. Esa es la verdad. Por no votar la ley del presupuesto. Decían, mire, ministro Guzmán, usted está prediciendo el 33%. Me parece que está equivocado. 2 meses después, mejor que no votamos el presupuesto, porque con el fondo se comprometió al 48%. Y con una guerra en el medio que te cambia todas las reglas de juego también y los valores. Los valores porque para mí siempre la honestidad intelectual. Ahora, eso es un valor que entra a la guerra. Vamos a la oposición donde también pasan cosas, dijo Mauricio. Qué frase extraordinaria. Claro. Me gusta. Hasta eso pasaron cosas. Recuperó la autoestima el radicalismo. Bienvenido. Dentro de Juntos por el Cambio. Vos sos radical de origen. ¿No te da nostalgia y ganas de volver ahí? Porque ahí tenés a Morales, que viene cabalgando desde el norte, a Manes, que viene con la ciencia, la neurociencia, a Lustó, que viene desde la capital federal, y el radicalismo que volvió a creer en sí mismo. Yo me siento cómodo y orgulloso de estar en el PRO. Cómodo y orgulloso. He sido siempre hace más de 12, 15 años que fui recibido. Me siento cómodo y orgulloso y creo que la palabra de uno es escuchada. Pero bienvenido que el radicalismo crezca, y bienvenido que la coalición crezca, y bienvenido que el peronismo republicano crezca, bienvenido. Eso va a ser una coalición fuerte. ¿Tu pertenencia radical dejó de ser? Sí, a ver, hay un llamémoslo, un sentido republicano profundo que uno nunca deja de tener. Yo siempre lo tengo y me siento en eso, siento que me pasa esa cuestión de creer te lo sintetizaría en una frase. Mejores instituciones tienen que ser mejor calidad de vida de la gente. Ese costado radical lo tengo bien metido, sí. Hay algo que es transversal, ¿no? Las coaliciones, coalición de gobierno o coalición de oposición. Cuando hay un sector que es minoritario pero hace ruido, generalmente promueve un adoctrinamiento. Adoctrinar o ser como un vedor o custodio de que las cosas se hagan bien. Uno puede estar de acuerdo o no, pareciera ser que ese lugar lo está ocupando la Cámpora hoy. En algún momento, eso fue el radicalismo con Macri, esa era Elisa Carrió, el señalar y decir, no es por ahí. Y yo recuerdo a Carrió hablar de la deuda y hablar de los negocios, de los amigos, del poder. ¿Pensás que cuando se gobierna hay que tener un poquito más de oído para quien es la minoría pero fuerte? Sí. ¿Hubiese sido distinto si se hubiese escuchado a Carrió? Te lo pongo en términos internacionales. El mundo importan las democracias, digamos, donde importa el liberalismo político y las democracias occidentales. Lo que hace Putin o Xi Jinping no está dentro de este pequeño manual, porque no dice el mundo, no, te digo, lo que hace Irán no es esto. Pero hay un problema evidente de fragmentación de la política, probablemente los nuevos medios de comunicación, hay un problema de fragmentación. Esa fragmentación de las opiniones tiene una fragmentación de los partidos políticos, digamos. Entonces, esos partidos políticos tienden a moverse en coaliciones. No es un fenómeno solamente de Argentina, digo, el fenómeno francés, el fenómeno español, el fenómeno peruano, si querés buscar acá, el fenómeno chileno, es decir, desde los partidos, las coaliciones. Entonces, la nueva gobernanza del siglo XXI implica mucha mayor sabiduría para administrar coaliciones. Yo voy a decir algunas cosas que yo pienso, y ahí no quiero involucrar ni al PRO ni a nadie, lo pienso yo. Yo creo que hay que pasar
de coaliciones parlamentarias a coaliciones de gobierno. Argentina tiene poca tradición en coalición de gobierno. Que vos le digas a alguien, supongamos nuestro ejemplo, vos sos un ministro de la coalición cívica. Vos sos un ministro del peronismo republicano y te exhibís como tal. Después, por supuesto, te remitís al presidente de la Nación en un país presidencialista. Pero está muy bien empezar a administrar coaliciones de gobierno y no coaliciones electorales, y mucho menos solamente coaliciones parlamentarias. Yo creo que es una gimnasia que los argentinos tenemos que tener. Perdón, pero por otra parte, Francia o Chile siempre las tuvieron. Vos en Francia tenías una coalición, llamémosla de centro-izquierda, y a lo mejor tenías ahí un ministro comunista. Y nadie le temblaba. O al revés, de derecha, tenías un tipo más golista o un tipo más vinculado a Giscard d'Estaing, y eso siempre pasó. Esa tradición, como la Argentina tiene un modelo tan presidencialista, no lo llegamos a tener. Yo lo buscaría por ahí las pistas de cómo tiene que ser una coalición de gobierno en el futuro, y no una coalición parlamentaria. Tenemos que hacer el último corte del programa de hoy, ya venimos, ¿eh? Último tramo de Para que sepa, seguimos con Hernán Lombardi hasta el final del programa, pero Rosario Ayerdi tiene información de último momento porque parece que cambió la sede del anuncio de la guerra contra la inflación mañana, Ro. Mañana arranca la guerra contra la inflación, lo que dijo Alberto Fernández, este mensaje que va a dar, lo va a dar a la tarde desde la Casa Rosada, porque se había especulado con que podría ser quizás en Tucumán. Viajó hoy el presidente a Salta y ya pasa la noche en Tucumán junto a Juan Mansur y alguno de sus funcionarios, pero vuelve por la tarde y el mensaje que va a dar con respecto a la inflación y las medidas que va a tomar va a ser finalmente desde la Casa Rosada. Alta data. Bueno, eso justifica un poco porque se especulaba, esto que te está trayendo Ro Ayerdi es alta data en rigor, se especulaba con que no había ningún pasaje sacado, lo digo irónicamente, para Guzmán. Y decís, bueno, si vas a anunciar algo que tiene que ver con la economía, ¿cómo no va a estar allí tu ministro más relevante, que es el ministro de Economía? Quizás tenga que ver con esto, con que se estaba cocinando. Redefinamos especulación periodística, ¿no? No, lo del viaje de Guzmán, porque desde las más altas esferas de la Casa Rosada decían que la cosa era en Tucumán, por lo menos hasta hoy a las 3 de la tarde. ¿Y bueno, hoy hablamos bastante en serio, ¿no? Para un chiste. Y para declarar una guerra ya bastante demorada la tenía que hacer de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos. La verdad que pobre la metáfora que usó, ¿no? En este momento. Yo no puedo creer a veces. Ustedes usaron bomba, Macri usó bomba, bomba de tiempo. No se enoje, Rosario, estamos hablando de Alberto. Claro, después cuando quiera hablamos de Macri. Si no parece Macri usted siempre. Pero Cristina, pero ustedes usaron bomba de tiempo también. ¿Esa estuvo mal o no también? Bueno, yo te digo, qué mala metáfora que lo está pasando en Ucrania. Y estuvo mal también, en una sola frase no puede meter la pata tantas veces. El viernes empieza la guerra. Hace 2 años y 3 meses que gobernás. Tiene razón, estuvo mal Macri, ¿no? En decir bomba. ¿Cuándo van a la guerra? Ya que estamos en esto, ¿cuándo van a salir del pero? Porque esa es una manera de conversación que se estableció en la política. Es una berretada. No, pero los dos juegan a eso. No, pero a ver, ahora vamos los dos, el PRO y el kirchnerismo, ahora es la deuda que básicamente. dejó Cristina Macri por lo que tuvo que ir al Fondo Monetario. Mira, vamos a el problema es la deuda. Vos de esto sabés también, el tango se baila de a 2, ¿no? No, por supuesto, pero tampoco hay que hacer invocaciones, ¿viste? Yo a veces esas invocaciones que son también proclives, mucha gente dice, ¿cómo los argentinos no se sientan alrededor de una mesa la política y se ponen todos de acuerdo? A mí me parece a veces que tiene cierta intencionalidad y cierta ingenuidad, porque la gente puede pensar diferente. A lo que habría que invocar es a tener honestidad intelectual y expresar las diferencias con respeto. Pero decir que vas a zanjar las diferencias porque te sientes en una mesa es una soncera. Ayer acá nosotros creo que coincidimos, Marcela, un economista, mirá, para que tenga mística un economista tenés que tener un entusiasmo bárbaro, ¿no? Un economista como Martín Redrado puso sobre la mesa un tema de conversación muy interesante que hoy consulté en varias esferas del gobierno también. Es difícil que lo charlemos ahora, que tiene que ver con la regionalización de la Argentina. Es un buen tema para discutir. Pero eso es un tema para que se converse, hay que ponerlo sobre la mesa. Por supuesto. Lo que pasa es ahí vamos a avanzar un segundo sobre el tema. Si tenés que, ya hace rato que está, si eso necesita o no una reforma constitucional.
Y si abrís la puerta de reforma constitucional, si la reforma... Sí, pero los parlamentos no. Es siempre cuáles son los temores. Si la Asamblea se puede o no declarar soberana y avanzar sobre temas fuera de agenda. Esos son los temas. Por eso yo estoy de acuerdo que es necesario conversar. Ahora, pero no es cierto... ¿Se puede conversar con semejante nivel de grieta? Y se alimenta de los dos lados, ¿eh? Porque están los halcones y palomas de ambos lados. Yo creo que es imprescindible conversar, pero conversar no tiene nada que ver con que las diferencias dejen de existir. Las diferencias van a seguir existiendo. Yo tengo diferencias muy profundas con el modelo kirchnerista. Las tengo, pero son absolutas, te diría, en un punto. Con Guzmán tengo una diferencia total. ¿Te sentarías a tomar un café con Máximo Kirchner, por ejemplo? Sí, claro. Pero ni él me puede... Es muy difícil que me convenza de algo y que yo lo convenza de algo a él. Y eso no son prejuicios. No son juicios. Ahora, ¿son necesarios puntos de acuerdo con la Argentina? Sí, pero aparte todo el mundo... Entonces, en este momento siempre sale... Los españoles hicieron un acuerdo en la Moncloa. Ojo, nadie ha profundizado sobre qué significó el acuerdo de la Moncloa. Los crímenes de Franco nunca fueron investigados. Por decirte algo que se me ocurre sobre el tema. Recién ahora se empiezan a abrir algunas cosas. Un taponazo a la historia. Última pregunta, se lo dejamos a Martín Angulo, que la tiene preparada por ahí. Nos queda 1 minuto y medio de programa, ¿eh? Hernán, mañana hay un hecho político y judicial importante. Por el momento tiene poca trascendencia, que va a ser la indagatoria de Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, por la causa que todos conocemos como la causa de la Gestapo. Va a ser mañana en la mañana en La Plata. No es la única causa por espionaje o armado de causas que tiene en marcha la gestión de Mauricio Macri. ¿Hubo una autocrítica interna de cómo durante el gobierno Macri se manejó la Agencia Federal de Inteligencia? No es mi especialidad, pero nada que yo conozca. Bajo ningún punto de vista. Acá se mezclan varios planos. Vos fíjate que obviamente este gobierno quiso involucrar, y no es a pero Macri, al gobierno de Mauricio en toda cuanta cosa pudo, y jamás pudieron encontrar ningún hecho que tuviera que ver con la corrupción económica. Entonces aparece toda esa línea, que admitamos que es una línea que genera mucha ambigüedad, probablemente por las ambigüedades del tema inteligencia en la Argentina. Fueron espiados funcionarios de ustedes. Bueno, yo no creo todo eso, no lo creo. Eso lo decís vos, no lo creo. La justicia lo tiene que probar. No lo creo. Bueno, esperaremos los tiempos de la justicia, que también se está estudiando qué pasó con la deuda externa. Todo hoy es judicializable y veremos también cómo responde la justicia, que también está en tela de juicio en este país. Nos quedamos sin tiempo. Te invitamos la próxima a seguir. Me encanta. Van a tener un gran éxito en este horario. Muchas gracias, Hernán. Eddie, se nos terminó el programa. Una vez más, pero vamos a volver mañana. Y ahora viene ya Viviana Canosa. Gracias, equipo. Gracias, Hernán Lombardi. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.